La niña llevaba una caja de maíz, le dolía el cuerpo, parecía desmoronarse al caminar. Afortunadamente, era la última caja. El hombre comenzó a gritarle a la niña, que se llamaba Blair, para que dejara de hablar como una anciana, porque aún era muy joven. Había vivido con su abuela durante demasiado tiempo y había adoptado esta forma de comunicación de ella no por su propia voluntad. El trabajo estaba terminado y la niña estaba a punto de dedicarse a sus asuntos. El hombre no estaba contento con esto, murmuró detrás de él que como Blair había terminado una tarea tan simple, decidió que podía irse. Él ya lamentaba haber recibido a este extraño con tanta calidez. Han pasado 7 años desde que llegó aquí. Fue muy difícil adaptarse al clima de las tierras bajas, estaba toda quemada. Blair vivía en un pueblo del norte, pero era una tierra completamente infértil allí, las tormentas de nieve cesaban solo en verano. Cuando la niña tenía 13 años, debido a la eterna tormenta de nieve, le resultaba muy difícil conseguir comida. Blair tenía que hacer esto, de lo contrario la abuela se enfadaría. Sus padres murieron en una avalancha. Esto ocurría a menudo allí, porque el pueblo estaba rodeado por una cadena montañosa intransitable. La abuela crió sola a la niña, pero enfermó en pleno invierno. No había mucho para comer, porque solo había nieve por todas partes, y a Blair le dolían terriblemente las rodillas por la fatiga. La niña vio una especie de bola dorada a lo lejos. No podía creer lo que veía. ¿No era todo esto un sueño? Era algún tipo de fruta. Blair lo agarró para llevárselo rápidamente a su abuela. Incapaz de resistirse, primero decidió darle un mordisco. La niña comenzó a culparse a sí misma por haber comido demasiado, ya que solo quedaba la mitad. Después de probar esta fruta, se dio cuenta de que era repugnante si realmente se hubiera echado a perder. Su educación y su constante búsqueda de comida impidieron que Blair escupiera comida. No podía tragarlo, así que decidió escupirlo justo cuando estaba a punto de escupir un trozo, la niña escuchó que alguien la llamaba groseramente. Aún así logró tragar esta fruta terriblemente insípida. Alguien se paró detrás de Blair, con un ligero tartamudeo, dijo que ella no tenía la menor idea de lo que acababa de hacer. Ese día fue la primera vez que vio a una persona tan hermosa. Era como una escultura. Después de unos segundos, Blair se dio cuenta de que el hombre frente a ella estaba completamente desnudo. Señalando la fruta mordida, el hombre le preguntó a la niña si realmente se había comido ese trozo. Blair mintió y dijo que no se lo comió, pero el extraño no fue tonto. Vio las migas en los labios de la niña. El extraño agarró a Blair por el cuello y comenzó a gritar que su esencia se había ido a un hombre. Estaba muy enojado porque la niña se atrevió a tocar su fruta, cometiendo así un terrible error. Tan pronto como dejó su esencia por un tiempo, el extraño dijo que no había nada que hacer y a cambio devoraría el corazón de Blair. Resultó que la esencia es completamente absorbida por el corazón humano en 10 años. Como tuvo que esperar 10 años, decidió cortarle los brazos y las piernas a Blair por el momento, colgándola de un árbol para que no se escapara. El loco agarró a la niña de la mano. Ella comenzó a gritar porque estaba terriblemente asustada. Comenzó a orar para que Dios la ayudara y enviara a este psicópata al infierno. ¿Realmente sucedió que el extraño cayó al suelo? Susurró que no tenía absolutamente ningún tiempo ni nada que hacer, y luego se comió la mitad restante de la fruta. Unos segundos más tarde, esa persona se convirtió en un dragón dorado. Después de reencarnar, le dijo a Blair que tenía suerte, ya que no la mataría ahora, pero en 10 años recuperaría su esencia, arrancándole brazos y piernas, y luego tragándose su corazón. Prometió encontrarla incluso en el mundo equivocado, para que no pudiera esconderse. Los pensamientos de Blair fueron interrumpidos por una chica que comenzó a llamarla al ver que estaba muy pensando en algo. Eso ya era una historia pasada. Quién sabe, tal vez la niña tenía tanta hambre en ese momento que empezó a alucinar. La interlocutora le dijo a Blair que escuchó una conversación entre soldados que comentaban que una persona muy importante vendría a verlos. Parece que a este hombre le robaron algo hace mucho tiempo. Dijo que llevaba 10 años esperando para recuperarlo. Parece que algún norteño escondió esto y luego huyó a las llanuras. Entonces Blair se dio cuenta de que esto podría ser lo que había temido estos años. Recordó su nombre era Chuck. La niña no podía creer lo que oía. ¿Podría realmente ser que ese dragón loco la hubiera atrapado? La niña notó que Blair se sentía mal. Con miedo en los ojos, preguntó si tenían pintura, pero solo quedaba un color, lo cual era un poco extraño para el cabello. A Blair no le importaba el color. Se arrodilló y comenzó a suplicar que le exprimieran la pintura. Piel tan blanca como la nieve, cabello negro, ojos azul ciano, esta apariencia era típica de los norteños. Chuck probablemente recordaba así a la chica. Se encontró la pintura, pero como Blair no podría haberlo hecho sola, su amiga decidió ayudarla. Después de un par de horas, se completó la coloración, pero ahora la niña ni siquiera podía reconocerse a sí misma,
parecía un pequeño árbol. Estaba muy enojada porque su amiga no le advirtió sobre el color de su cabello, porque ni siquiera podía imaginar que el tinte fuera verde. Al cabo de un segundo empezó a calmarse, porque es mejor pensar en positivo, pero ahora nadie la reconoce como habitante del norte. Se enojó y dijo que parecía estar cubierta de musgo. La niña ni siquiera prestó atención a sus palabras, porque estaba segura de que Chuck definitivamente no la reconocería así. Se informó al jefe que el señor Chuck acababa de llegar. Para recibir al invitado, las chicas debían pararse a los lados y arrojar flores a sus... Solo Blair estaba en la primera fila. Tenía miedo de que él pudiera matarla justo en medio de la alfombra. La niña trató de asegurarse de que no tenía nada de qué preocuparse y que Chuck nunca la reconocería. Finalmente apareció el mismo chico del que Blair no podía quitar los ojos de encima hace 10 años. Era increíblemente guapo. Como en su último encuentro, la niña se quedó helada por su belleza, brillaba como el sol y estaba tan guapo como entonces, hace 10 años. Incluso cuando en ese momento dijo que devoraría su corazón. Inesperadamente para ella, Blair hipó ruidosamente. En realidad era un Ella lo miró con miedo, suponiendo que el chico la reconociera. Chuck advirtió en voz muy baja que si ella le arrojaba aunque fuera un pétalo, le arrancaría las manos. Exigió que todo fuera retirado de su vista. La niña pensó que iba a morir, pero cayó por otra razón. Todo había terminado, pero el jefe empezó a gritarles que fueran a atender al invitado. La niña no esperaba tener que volver a encontrarse con él. Chuck se comportó de manera muy impresionante, como si tuviera el control de toda la situación. El jefe preguntó al huésped cuál era el propósito de su visita. Los ojos de Chuck se iluminaron y respondió que había venido aquí para encontrar a un hombre que se había apoderado de su propiedad y había huido. Al final añadió que cuando lo encuentre lo hará pedazos. El hombre inmediatamente se preocupó de que este hombre estuviera en su territorio, pero Chuck aún no estaba seguro. Preguntó si todos los habitantes de este pueblo estaban aquí en ese momento. Estaban todos excepto los que cumplían las órdenes del jefe. El hombre pidió al invitado que describiera al criminal con más detalle. Con una sonrisa maliciosa, Chuck no describió a nadie, solo añadió que él mismo atraparía a su presa. Blair tenía suficiente ansiedad, especialmente cuando el jefe comenzó a gritar quién se atrevía a robar a una persona así. El hombre invitó al huésped a quedarse con ellos hasta encontrar al criminal. No parecía reconocer a Seba, pero sí se quedaba allí por más tiempo. Quién sabía qué pasaría. El jefe intentó ser lo más hospitalario posible, ofreciéndole a Chuck primero el almuerzo y luego la oportunidad de explorar la zona. Blair tuvo el honor de obsequiarle un pastel de patatas a su futuro asesino. Sobre la mesa había una gran variedad de platos, porque estaban esperando a un invitado tan importante. La niña no podía quitarle los ojos de encima a Chuck mientras comía. El chico se dio cuenta de esto y le preguntó por qué lo miraba tanto. Era como si la niña hubiera sido rociada con agua fría. ¿Realmente se había delatado? Blair comenzó a poner excusas de que un invitado tan honorable no los había visitado en mucho tiempo, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Chuck la interrumpió. Dijo que ella no solo tenía curiosidad, sino que lo estaba observando. Blair se asustó tanto que se quedó allí parada, incapaz de decir una palabra. El chico simplemente sonrió sarcásticamente. Levantándose de la mesa, se acercó a ella y le exigió que hablara. En ese momento había muchos pensamientos en su cabeza, pero no podía captar ni uno solo. Chuck repitió una vez más su pregunta de por qué la chica lo miraba así. En ese momento necesitaba absolutamente cualquier excusa, incluso la más ridícula, para que él dejara de mirarla. Chuck se veía tan maravilloso que la niña incluso se tambaleó cuando lo vio, tan hermoso, como una escultura. El chico le preguntó si se había enamorado de él. Ella aceptó públicamente que así era y se enamoró de él a primera vista. Después de un segundo, Blair se dio cuenta de que acababa de soltar algo delante de todos. Sin mostrar ninguna emoción, Chuck le preguntó qué acababa de decir. La niña repitió que lo amaba. Al darse cuenta de su error, Blair decidió arreglar todo ahora mismo. Dijo que era muy poderosa, con la esperanza de no tener que usar su poder ahora. Por el rostro de la invitada quedó claro que había dicho algo mal. La niña empezó a decir tonterías de que se levanta temprano, se puede lavar con agua fría, no se le cae el cabello, no necesita cuidar a sus padres, no tiene hijos y no está casada. Se arrinconó con estas frases. Chuck la miró y le preguntó qué quería decir con eso, que debería pedirle que se casara con ella o qué. Blair ya se arrepintió de haber dicho eso, esperaba que no hablara en serio ahora. Sin una sola emoción, Chuck dijo que la niña estaba loca y que debían matarla. Esta no era una opción. Blair decidió jugar hasta el final, admitiendo que quería casarse con el invitado. Una sonrisa apareció en el rostro del chico y respondió que no es perjudicial soñar. Después de estas palabras, Chuck se dio vuelta y se fue. La niña estaba encantada,
realmente la atravesó y el huésped expresó su deseo de descansar. El jefe inmediatamente dijo que le habían preparado la mejor habitación y habían elegido a los mejores sirvientes. Mirando a las criadas, el jefe le preguntó a Chuck si le gustaba alguna de ellas. Alguna de las chicas estaría feliz de servir a un hombre tan guapo. El chico respondió que no le convenían. Señalando con el dedo a Blair, dijo que le estaba eligiendo a ella. Fue como si toda su vida pasara ante los ojos de la niña. Chuck repitió una vez más que él la elige, llamándola linda oruga. Blair no pudo contener sus emociones después de escuchar el apodo. Hace 10 años, finalmente hizo su transformación final. Los dragones cambian de apariencia y esto sucede 6 veces. Solo por última vez el dragón se convierte en adulto. Chuck era el dragón dorado, el más famoso de... Dijeron que una vez un dragón dorado se enamoró de la diosa y ella lo llevó al cielo. El tipo pensó que este dragón era un idiota estúpido. Estaba demasiado ocupado admirándose a sí mismo. No necesitaba a nadie más que a sí mismo. Chuck no entendía cómo el dragón dorado podía actuar tan estúpidamente. Black Dragon Alex observó al dragón dorado con mucha atención para asegurarse de que completara su transformación de manera segura, porque solo Alex se preocuparía por esas cosas. Dio la casualidad de que el dragón negro pensó que el maestro estaba jugando demasiado. El dragón dorado no aceptó la esencia y durmió durante 10 años. Una vez fundó un país en el mundo humano y luego lo abandonó a merced del destino. Luego aceptó tontamente las flores del dragón escarlata y casi se cae. Todos los problemas de Chuck, por lo que comenzó a observar al caballero demasiado de cerca. Acordaron que se encontrarían con el caballero en este mismo lugar dentro de 10 años. Cuando el aburrido finalmente se fue, Chuck se alegró de poder absorber su esencia en paz. Casi olvidó que necesitaba una... Después de colocar la esencia en la nieve, la esencia contenía el poder mágico del dragón, era la clave de la existencia y una fuente de fuerza. Un dragón que había perdido su esencia no era diferente de un lagarto, por lo que era valorado como la niña de los ojos. Solo podría compartirla con alguien a quien el dragón reconozca como su destino. Fue Blair quien dio un mordisco a esta esencia. Chuck consideró todas estas palabras sobre el destino como una tontería. No iba a compartir su esencia con nadie. Después de que la niña le dio un mordisco, él le prometió que nunca la perdonaría. Dar la elección del invitado, fueron al dormitorio y ella le desabrochó la camisa para prepararlo para ir a la cama. Chuck notó que la niña estaba preocupada. Estaba realmente preocupada porque no le gustaba cuidar a los invitados. ¿Qué decir del baño? Porque le tocaba volver a verlo desnudo. Encima de todo, tuvo que lavarlo ella misma. Quien sabía en qué momento decidió bañarse en su sangre. Con un dejo de narcisismo, Chuck dijo que entendía que la chica estaba loca por él, pero le pidió que se recuperara y cumpliera con sus deberes hasta que lo despidieran. Blair ya estaba pensando en huir de aquí. Desafortunadamente, tuvo que apartar sus pensamientos y estar de acuerdo con el maestro. Los ojos de la niña se iluminaron de fuego. Decidió darle a su invitada un baño inolvidable. Después de desvestirse, Chuck fue al baño, vestido solo con una toalla que cubría la parte inferior de su cuerpo. Blair se quedó inmóvil. Pensó cómo el cuerpo humano podía ser tan hermoso, tenía un deseo irresistible de tocarlo. El chico se quitó la toalla y se bañó. Blair no podía quitarle los ojos de encima. En ese mismo segundo, intentó entrar en razón y concentrarse en su Se preguntó si frotaba a Chuck al azar con un cepillo. Blair entendió que si se excedía, podría dejar no solo la propiedad, sino también este mundo. Tenía que tener mucho cuidado. Esperaba que el invitado dijera que ella era simplemente terrible en esto y que a él no le agradarían sus acciones. La chica simplemente estaba esperando que él la echara y llamara a otra criada. Estaba tan preocupada que el cepillo simplemente se le cayó de las manos. Blair comenzó a disculparse y dijo que inmediatamente traería un cepillo nuevo. Chuck solo se rió levemente. La chica temblaba tanto como si nunca hubiera visto a un hombre desnudo. La niña no entendió en qué momento le pareció que estaba temblando. El chico le ordenó que se lavara el cabello. Blair respondió que lo haría de inmediato, al final llamándolo maestro. En un tono muy tranquilo y sereno, el invitado dijo su nombre. Él le pidió que lo llamara por su nombre y no por el de su amo. El corazón de Blair se sentía como si estuviera a punto de romperse. Se había olvidado por completo de que tendría que decir ese nombre. Al principio ella quería que él la despidiera. Desafortunadamente, no podía superarlo fácilmente. Tenía miedo de morir si no trabajaba bien. Aunque Chuck intimidaba a Blair, la chica se sorprendió pensando que lo estaba mirando con demasiada frecuencia. Necesitaba terminar con esto rápidamente. Después de lavarle el cabello, pensó que finalmente eso era todo. Ahora podía escapar de este infierno. Se dio cuenta de que él no se levantaba. ¿Chuck realmente quería que la chica continuara? Blair no entendía si debía empezar a lavarle el pelo de nuevo o qué hacer.
La niña comenzó a enojarse porque él yacía sin ningún movimiento. Ella comenzó a despertarlo, esperando que si lo despertaba, él no la mataría. Chuck se despertó abruptamente y un chorro de agua se precipitó directamente hacia la cara de Blair. Miró a la criada desconcertado, como si nada hubiera pasado en ese momento. Ella solo respondió que ya había terminado con su cabello. Blair sacó una toalla y se ofreció a ayudar al invitado a secarse. Él no respondió y la niña comenzó a limpiar con cuidado su cuerpo mojado. Blair se sonrojó terriblemente, comenzó a asegurarse de que era un dragón y prometió matarla. La niña notó que hoy el cielo nocturno estaba especialmente hermoso. Tenía muchas ganas de volver a casa. Su hora de acostarse se retrasó cada vez más ya que Blair se vio obligada a satisfacer todos los caprichos de sus invitados. Y todo fue por ese fatídico día. Chuck le pidió a la criada que le diera un masaje. En menos de unos minutos, el chico se quedó dormido. El toque de la chica lo calmó mucho. Blair pensó que Chuck estaba actuando como un niño. A ella le gustaba mucho más cuando dormía, e incluso pensó en no despertarlo y descansar ella misma. Después de un tiempo, Blair finalmente decidió despertar al caballero. Chuck de repente abrió los ojos y le preguntó a la criada cuánto tiempo durmió. El invitado durmió durante 2 horas. Si la niña supiera, le dijeron que es muy buena dando masajes. El maestro la obligaba a darle masajes todos los días hasta quedarse dormido. Realmente no había nada malo en que Blair recibiera un masaje, pero Chuck se acostaba demasiado tarde, generalmente entre la medianoche y la 1 de la madrugada. Sería bueno que trabajara hasta tarde. Se estaba divirtiendo con alguien. Chuck simplemente no quería acostarse temprano. Blair estaba muy cansada durante el día, y cuando el maestro se acostó en su suave cama y le dijo que empezara, la chica estaba increíblemente enojada y estaba lista para simplemente noquearlo con su puño. Ella creía que por muy guapo que fuera, todo tenía sus límites. Ayer le preguntó a la criada si realmente le gustaba tanto estar con el que se sonrojó tanto. Blair volvió a arrepentirse de haber comido la esencia de Chuck. No podía delatarse tan estúpidamente. Tosiendo un poco, se disculpó y le dijo al caballero que realmente le gustaba. Eric se duchó otra vez en casa de Blair esta noche. Acontecimientos de anoche. Eric ya había salido de la ducha cuando la niña llegó a casa. Simplemente no tenía fuerzas. Ahora todos los días eran así. Pero Blair aún así le preguntó a Eric si había arreglado sus tuberías. A ella no le gustó mucho que él fuera a ella como si fuera su casa. La chica todavía esperaba que el chico arreglara las tuberías antes de que el pozo se secara. Blair se preguntó por qué nadaba tan tarde, si también trabajaba hasta tarde. Eric respondió que le estaba esperando. La niña ciertamente no esperaba escuchar esto. Tomó suavemente la mano de Blair y le preguntó si el tipo al que estaba sirviendo le estaba obligando a hacer algo. Eric notó que la niña prácticamente nunca estaba en casa. Un par de veces casi se quedó dormida mientras le esperaba. Intentó ayudar si de repente un invitado obliga a Blair a hacer cosas indecentes. La niña le agradeció mucho su preocupación, pero le aseguró que ella se alegró mucho de que él se lo pidiera, pero le dio las gracias y lo envió a la cama. Eric era tan amable e ingenuo que pensó que si Chuck fuera al menos un poco como él. Blair se quedó dormida de pie. Todo fue porque no podía dormir lo suficiente. Sin soltar el libro, Chuck le dijo que comenzara el masaje de inmediato. Este pedido asustó mucho a la niña, ya que aún era muy temprano. Esperaba que no le pidiera un masaje antes de la medianoche. Desafortunadamente, a veces sentía como si estuviera tocando una serpiente y él tenía mucho frío. Su piel era blanca como la nieve. Inmediatamente quedó claro que no cargaba objetos pesados, pero parecía bastante fuerte. Blair inmediatamente se dio cuenta de que no apartaba los ojos de este apuesto hombre. Últimamente se sentía extrañamente cansada cuando lo tocaba, pero tenía que tener cuidado. Si volvía a quedarse dormida él podría retorcerle el cuello. En ese momento Chuck ya había caído en el olvido, pero por alguna razón ahora miraba constantemente a la chica. ¿Realmente tendría que darle masajes nuevamente hasta la medianoche? Él le pidió que lo hiciera de nuevo. Blair no sabía si debía presionar más fuerte o qué quería decir. Resultó que él le pidió que lo tocara nuevamente. La niña se quedó paralizada de miedo y sorpresa. Preguntó con voz temblorosa dónde debía tocar. Tocando su cabello suavemente, Chuck le dijo que podía tocarla donde quisiera. Sus manos temblaron levemente, pero tomó su mejilla y la acarició suavemente. Un poco avergonzada, Blair dijo que no sabía cómo masajearse la cara. El caballero no podía entender por qué tenía las manos tan calientes. El caso es que sus manos no estaban calientes, sino al contrario. Chuck no se sintió incómodo en absoluto al tocar a la niña. Le pidió que intentara tocarlo de nuevo. Todo esto iba más allá del alcance de un masaje. Además, Chuck tenía escrito en su rostro que la mataría después del primer toque. No tuvo más remedio que tocarle la cara una vez más. El chico le quitó la mano bruscamente. Acercó a Blair a él y ella cayó directamente sobre su hermoso cuerpo.
le gustó mucho. La niña estaba increíblemente asustada, pero estaba aún más asustada de que Chuck pudiera ser tan atractivo incluso si la abrazaba así, y su corazón saltaba fuera de su pecho. Ella no lo odiaba, ni siquiera estaba de mal humor, se sentía muy cómoda con su cuerpo, como si fueran un todo. Chuck inició la conversación primero, pidiendo que no lo malinterpretaran. Continuó diciendo que el cuerpo de Blair era muy bonito, pero el amor era algo completamente distinto y nada bueno surgiría de expectativas vanas. Chuck abrazó a la niña con mucha ternura, acercándola a él. Se quedó dormido o fingió quedarse dormido. En ese momento se sintió increíblemente bien. Después de eso no pasó nada parecido. Continuó el masaje. En otras palabras, hasta mi sangre estaba llena de fatiga. En cualquier momento la niña se cayó y se durmió. Dormí incluso mientras comía. Ella murió lentamente. Chuck se estaba preparando para ir a la cama y a punto de comenzar el masaje. Volvió a exponer su hermoso cuerpo. Después de un tiempo, todo terminó como de costumbre, se quedó dormido. Blair se alegró de poder finalmente dormir también. Punto de salir de su habitación, pero se dio cuenta de que su mano la apretaba con fuerza y era imposible escapar. La niña tuvo que irse a casa. Se le cerraban los ojos. Ella cayó junto a él y se quedó dormida. A veces Blair se sentía decepcionada de sí misma. Por ejemplo, por la mañana su cuerpo estaba más fresco. La casa estaba cálida por los rayos del sol, la niña dormía en ella, perdida en el frescor. Ahora la situación era más grave. En primer lugar, no era solo la habitación de otra persona. Chuck rodeó su cuerpo. Blair casi se volvió loca al darse cuenta de que había estado durmiendo desde la tarde hasta la mañana. No entendía cómo podía escaparse de sus brazos sin ser vista. Alguien llamó a la puerta y la niña al instante fingió estar dormida. Le trajo a Chuck las ofrendas de los mayores. La mirada del chico se posó en la chica que dormía junto al caballero. Chuck preguntó con voz áspera qué era. Con los ojos ardiendo, preguntó si realmente estaba durmiendo con eso ahora. Había ira en sus ojos. Comenzó a gritarle que se levantara inmediatamente. Compartir esencia con alguien era lo mismo que hacer un juramento de lealtad. Al mismo tiempo, cuando un dragón la comparte, su alma y cuerpo se vuelven muy inestables. Había dos formas de superar este periodo. La primera forma era volverse uno con tu pareja, la segunda era simplemente tocarlo. Ambas opciones eran imposibles. Estaba en un estado inestable. El síntoma más común de esto fue el insomnio. Su rápido despertar se volvió comprensible. Blair no tuvo tiempo de levantarse. Chuck le quitó la manta y ella se cayó. La niña empezó a disculparse. Ahora estaba segura de que realmente moriría. Chuck declaró que no importa cuánto le agradara a Blair, no le permitía dormir en la misma cama que él. Los ojos de la niña y de Alex estaban muy abiertos por la sorpresa. Blair cayó a sus pies y comenzó a disculparse, repitiendo que ni siquiera se atrevía a desear un lugar cerca del maestro. Ella no quería dormir a su lado, pero no podía decirlo. Alex sospechaba algo, no podía creer lo que veía, lo cual no le quitó a Blair. Estas eran solo sus conjeturas. Se acercó al caballero y le dijo que tenía algo para él. Los ojos de Chuck brillaron de ira, le dejó claro al chico que estaba ocupado en ese momento. Alex insistió y dijo que estábamos hablando del estado del maestro. En ese mismo segundo, Blair desapareció de la habitación para dejarlos hablar con calma, lo cual fue una ventaja para ella. Alex informó que los ancianos dragones estaban preocupados por la condición de Chuck. Estaban claramente preocupados. El chico dijo que los mayores habían preparado regalos para el maestro y se ofreció a enviarles una carta en respuesta. Chuck aceptó de inmediato que no lo molestaran con conversaciones que no le interesaran. Alex preguntó qué pasó con esa chica que salió corriendo de la habitación tan rápido. Chuck le aseguró al chico que no tenía nada de qué preocuparse desde que la dejó porque ella era una buena masajista. El señor dijo que el problema no era de la niña, sino de ese niño del norte, por ella tuvo que pasar por mucho. Chuck le ordenó a Alex que la atrapara rápidamente. No podía entender por qué pensaba que había hecho algo vergonzoso, por qué pensaba que Blair estaba preocupada por algo. Chuck sonrió y dijo que todavía existía la oportunidad de dormir una hora esta noche. El caballero creía que la mayor felicidad para la niña era poder mirarlo. Alex informó que esta vez el conde de Bari le envió al señor Chuck un caballo criado en la isla Grote. Había rumores de que el conde solo tenía 3 de ellos. Toda esta información no era interesante para el maestro. Ya estaba pensando en romperle el cuello al dragón para que no hiciera ruido, invitando al señor a dar un paseo a caballo por el pueblo y mirar a su alrededor. Chuck pensó en el paseo. Gracias a Blair últimamente no había habido señales de insomnio, por lo que podía salir a caminar de buen humor. Cuando Chuck estuvo listo, salió y fue a inspeccionar el área, cuando de repente se quedó helado ante lo que vio.
vio a Blair trabajando en el campo de maíz. La chica parecía increíblemente agotada. Chuck estaba tenso por la atmósfera que lo rodeaba. Pensó que Blair se estaba relajando cuando ella no lo visitó. Realmente sufre así todos los días, pensó el caballero. La criada llevaba cajas pesadas. Ella misma conducía el carro con estas cajas y las cargaba ella misma. La mano de Blair se sacudió bruscamente de dolor. Chuck apretó los dientes con fuerza, como si sintiera ese dolor junto con ella. El jefe notó la reacción del caballero y le preguntó qué pasaba. El chico sintió un extraño dolor en su corazón. ¿Era realmente otro efecto secundario después de perder la esencia? Blair dejó caer una caja de maíz y todo se hizo añicos. Justo enfrente de Chuck, el señor se acercó a la chica. El jefe empezó a gritar, llamando al señor Chuck, sin entender a dónde iba. El tipo se quitó la bata y se la arrojó a Blair. La chica esperaba ver a alguien aquí, pero ciertamente no al señor Chuck. Blair pronunció su nombre en voz muy alta. En un tono muy frío, Chuck le preguntó si realmente lo había estado tocando con las manos sucias. La niña empezó a poner excusas de que no era así, que siempre se lavaba bien las manos. Chuck comenzó a gritarle a Blair que limpiara el desorden más rápido. Afirmó que la mayoría de las personas que lo aman están equivocadas. Esperaba que la chica fuera especial, ya que a sus ojos todos eran iguales. Blair lo miró sin quitar los ojos de encima. No entendía cómo debía responder ante esto. Chuck añadió que solo porque él la mantiene cerca, ella no debería dejarse engañar pensando que tiene mucho tiempo libre. El caballero ordenó a Blair que entrara rápidamente y se lavara, y él mismo se dirigió en dirección opuesta. También ordenó no entrar al dormitorio hasta que llamara. Aunque esta situación no estaba del todo clara para Blair, en el fondo estaba feliz de no tener que trabajar en un campo de maíz. La niña se encogió de miedo, presionándose la bata contra la cara, como si estuviera a... Chuck se dio cuenta de que no quería mirarla llorando. Le dijo que rezara para que su ira se calmara. Blair no tenía intención de llorar. Tal acto era una generosidad inesperada para ella. Estaba segura de que Chuck no le haría nada cerca del templo y que finalmente podría dormir bien. En 4 días. Alex pensó que realmente no tenía sentido, por muy formal que fuera la carta. El dragón negro notó que ya habían pasado 4 días desde que la peliverde no aparecía en el dormitorio. Chuck no podía creer lo que oía. ¿Ya habían pasado 4 días? Alex recordó que era orden del maestro y realmente así fue. Por alguna razón pensó que la chica estaba enamorada de él y por eso Chuck creía que la propia Blair debería acudir a él, incapaz de contener su corazón y rogarle que le permitiera simplemente mirarlo. Para no parecer estúpido ante los ojos de Alex, el caballero dijo que la niña simplemente no podía venir, fingiendo que ni siquiera le importaba. Chuck decidió que prohibirle a Blair verlo era demasiado duro, como si el mundo pudiera acabarse por eso. Alex asumió que al caballero realmente le agradaba a esta chica, ya que estaba muy preocupado por ella. Chuck respondió con una sonrisa que no era Blair lo que le gustaba, sino la forma en que ella daba masajes. El maestro será el jefe del mundo medio y sería bueno mostrar misericordia a la gente. Le ordenó al dragón negro que le trajera esta oruga. Al salir de la habitación, Alex empezó a pensar. Estaba confundido por la misericordia en las palabras del señor Chuck, porque él tenía poder. Él era quien presionaba sin piedad a los demás, y de repente misericordia. Si todo esto se debía a que el maestro había perdido su esencia, entonces necesitaba encontrar rápidamente al norteño responsable del robo. Blair estaba sentada almorzando, nada presagiaba problemas. Cuando le informaron que el señor Chuck la estaba llamando, se dio cuenta de que antes de acudir a él, al menos debería limpiarse un poco. A la niña se le proporcionó ropa, su tarea era lavarse y cambiarse de ropa. Aunt Blair estaba llena de miedo por dentro. Preguntó con una sonrisa en el rostro por qué la llamaron. Chuck sonrió y le preguntó cuánto tiempo había estado pensando. Poniendo una cara dulce, la niña respondió que todo este tiempo había estado pensando en qué más podía hacer. Le gustó escuchar esto, así que decidió que a partir de hoy, Blair podría volver a verlo. La niña le agradeció tanta generosidad. La agarró abruptamente y la colocó en su regazo, diciéndole que en el futuro, tan pronto como abriera los ojos, ella ya debería estar en su dormitorio. Chuck dijo que había salido a caminar y que el paisaje no estaba mal, que estaba pensando en dar otro paseo antes de que fuera demasiado tarde. Blair no entendía por qué le decía esto, pero respondió que cuando necesitara ayuda, podía llamarla y ella vendría corriendo. El caballero le preguntó si realmente tenía que esperar hasta que ella viniera. La niña inmediatamente respondió que estaría en su habitación todas las mañanas a las 7. Comparado con lo que Blair tuvo que hacer antes, todo era mucho más fácil, o eso solo le pareció a ella. Todo el día con este dragón loco, no podría ser peor. Mientras la niña estaba perdida en sus pensamientos,
Chuck se quedó dormido en su silla. Ella no podía entender cómo esto pudo suceder, él simplemente fue y se quedó dormido mientras ella se sentaba en su regazo. Ha pasado exactamente una semana desde que su lugar de trabajo ya no era el campo, sino el dormitorio del señor Chuck. Ahora la vida de Blair se había vuelto más cómoda. Ya no tenía que servir a personas viles y todo lo que tenía que hacer era masajear. Lo mejor de todo esto era que la niña podía comer bien 3 veces al día. Le asustaba sentirse cómoda con el dragón que quería matarla. Todo sonaba muy irónico. Blair olvidó que la felicidad no dura mucho y que la infelicidad siempre llega de repente. Un enorme trozo de tierra cayó directamente sobre la cabeza del señor Chuck. Blair no podía creer lo que veía. Tenía miedo de imaginar lo que sucedería ahora. La niña cayó a los pies del maestro y comenzó a suplicarle que la perdonara. Ni siquiera podía pensar que la tierra volaría en su dirección. Blair se dio cuenta de que el dragón estaba furioso. Ella decidió rectificar la situación e inmediatamente comenzó a elogiar a Chuck, diciendo que su belleza era cegadora, a pesar de que estaba cubierto de tierra. Claramente esto fue un error. Entonces Blair decidió llevarlo a algún lugar, sugiriéndole que fuera a lavarse para no dañar su delicada piel. Estas palabras también fueron un error. En ese momento la niña se asustó increíblemente. Chuck dio un paso hacia quien le arrojó tierra. En ese momento Blair lo agarró y le suplicó que lo perdonara por primera vez. Con lágrimas en los ojos, le recordó que era él quien hablaba de ser indulgente con la gente. La niña gritó que su casa estaba muy cerca y que podían ir allí a bañarse. En un tono absolutamente frío, Chuck le dijo que lo llevara a su casa. El miedo de Blair disminuyó un poco y se alegró de haber logrado resolver la situación y evitar víctimas. La niña salvó a su amiga de la muerte. Unos minutos más tarde llegaron a la casa de Blair. Chuck se detuvo frente a la casa y preguntó desconcertado por qué lo habían llevado al granero. La niña se sintió muy ofendida porque a su casa la llamaban establo, pero no lo demostró. Solo preguntó si el señor quería regresar a la mansión. Sin responder nada, Chuck entró en la casa. Limpiándose la suciedad de la cara, preguntó dónde estaba el baño. El problema fue que Blair no se bañó. Esta respuesta sorprendió mucho al chico, pero también existía el problema de que la chica no tenía agua caliente en la casa. Inmediatamente comenzó a poner excusas de que su amigo Eric estaba sentado sin agua en la casa. En comparación con él, no todo estaba del todo mal para ella. Chuck ni siquiera pudo encontrar las palabras para reaccionar ante esto. Blair le pidió que se quitara la ropa y él lo hizo inmediatamente. La niña fue tomada por sorpresa por una extraña sensación. Parecía estar volviéndose loca, sin entender cómo Chuck podía verse tan hermoso, incluso estando cubierto de tierra. El chico inmediatamente sintió una mirada sobre él. Esta no era la primera vez que Blair lo veía sin ropa, pero todavía era algo incómodo. El baño estaba demasiado lleno, así que la niña decidió salir, y además le hizo bien. La sensación que sentía dentro de sí misma era muy extraña y aterradora al mismo tiempo. Después de un tiempo, Chuck salió del baño completamente limpio. Blair le pidió que fuera al dormitorio y agregó que le puso una manta limpia. Ella inmediatamente fue a lavar su ropa para poder colgarla a secar lo antes posible. Se dio cuenta de que su ropa también estaba sucia y no estaría de más lavarla. Blair se quitó la ropa y su cuerpo quedó envuelto en agua. Todas las lindas situaciones asociadas con Chuck. Trató de alejar estos pensamientos porque necesitaba terminar rápidamente. De lo contrario, si se retrasaba, podría convertirse en su problema. Después de cambiarse de ropa y limpiarse, Blair entró en la habitación donde estaba sentado Chuck y dijo que había lavado todo, pero que la ropa aún se estaba secando. Sorprendentemente, el chico estaba extremadamente tranquilo. Chuck se comporta de manera diferente. Gritaba que ella lo dejó en ese lugar e incluso se quedaba hasta tarde. Blair no podía quitarle los ojos de encima y no entendía por qué su corazón seguía latiendo tan rápido. ¿Realmente habló de amor con demasiada frecuencia y terminó creyendo sus palabras? La muchacha sugirió a su invitado que le diera un masaje para que pudiera dormir, ya que la ropa no se secaría pronto. Sin decir una palabra, estuvo de acuerdo, señalando a Blair con el dedo. Chuck se acostó en la cama y la niña se sentó justo a su lado. Estaba tan cerca que se tocaban. En circunstancias normales, Blair habría estado sentada en una silla, pero esto era diferente. Desafortunadamente, no tenía el lujo de tener una silla en casa, pero era bueno que al menos tuviera una cama. Terminaron juntos en su casa y completamente solos. Blair pensó que no era tan malo. Ella le agarró el lóbulo de la oreja y Chuck hizo una mueca de dolor. Él la tomó de la mano y le preguntó en tono grosero qué estaba haciendo. La niña se encontró en completo estupor. Después de un segundo, se dio cuenta de que de repente había empezado a tocarle las orejas. Ella entendió que necesitaba responder algo, pero no entendía qué exactamente. Varias opciones aparecieron en mi cabeza, diciendo que sus orejas eran hermosas o que su mano se resbaló. Después de un minuto de silencio y aún sin respuesta,
Chuck agarró a Blair y la arrojó sobre la cama. La niña lo miró desconcertada y anticipando lo que sucedería a continuación. Chuck se acercó aún más y le tocó la oreja con su lengua caliente. Pasó su mano por su muslo, terminando debajo del vestido. Blair yacía muy tensa, no podía pronunciar una palabra. Solo pensaba en que él se detendría y que estaba muy mal. Chuck interrumpió y dijo que podía alejarlo si no le gustaba. A ella no le gustó, porque era un dragón el que quería arrancarle el corazón. Aunque se convenció de que no le gustaba, sus brazos parecieron rodear su cuello. Chuck sonrió y dijo que él tampoco pudo resistirse. Blair abrazó con fuerza su fuerte cuerpo. Las mañanas no siempre son refrescantes. Las mañanas pueden ser difíciles porque tienes que salir de debajo de la acogedora manta para volver al trabajo agotador. Hoy Blair tuvo una mañana así. A la niña le dolía todo el cuerpo y no estaba claro qué le pasaba a su ropa. Al abrir los ojos mientras dormía, se dio cuenta de que estaba en la habitación del señor Chuck, que estaba sentado tomando té frente a ella, y Alex estaba de pie junto a ella. Cuando el maestro llevó a la niña a su dormitorio, el dragón negro pensó que se trataba de otro cadáver. Chuck no entendía la estupidez que acababa de decir. ¿Por qué vendría de repente con un cadáver en brazos? Lo habría tirado por el camino. Blair no podía recobrar el sentido, no entendía cómo terminó aquí y dónde estaba su ropa. Solo había una pregunta en su cabeza. ¿Cómo sucedió esto? Alex notó que todo esto era muy diferente al maestro y le preguntó si iba a matar a la niña. Chuck se rió a carcajadas y dijo que no tenía ninguna razón para hacer esto. Blair estaba en completo shock de que el tipo realmente matara gente. Continuó tratando de entender de qué estaban hablando y si se referían a su asesinato. El dragón negro quería saber el motivo, ya que Chuck solía ser inflexible en este asunto. La apariencia del dragón dorado se volvió seria y le preguntó a Alex de qué estaba hablando. El dragón negro inmediatamente se rió, diciendo que su maestro no mata gente, pero parece que algo salió mal en su cabeza. Blair entendió que esto era una mentira obvia. Sabía que estaba loco, pero no pensó que mataría gente tan fácilmente. La pregunta de Alex permaneció abierta. Todavía estaba interesado en por qué Chuck trajo a la chica aquí. El dragón dorado solo respondió que él simplemente lo quería así. Blair no sabía lo que pasó, pero estaba muy asustada. Soñó que alguien la dejaría salir de aquí. Chuck ordenó a Alex que se fuera, pero tal petición no le convenía, ya que el maestro aún no le había entregado la carta para los mayores. El dragón dorado le ordenó a Alex que escribiera las cartas él mismo y las enviara, pero al chico no le gustó la idea, ya que su letra era diferente. Entonces Chuck miró con su mirada penetrante. Solo ahora el dragón negro se dio cuenta de que era mejor para él escuchar al maestro y salir de la habitación. Blair se dio cuenta de que Chuck la estaba mirando sin quitarle los ojos de encima. El dragón dorado decidió acercarse a la niña. Esta acción la asustó mucho. ¿Es realmente posible que si no la mata le cortará brazos y piernas? Estaba muy asustada. Chuck tocó a Blair suavemente y la sintió temblar. Le preguntó si se encontraba bien. La chica simplemente se quedó paralizada con una cara que mostraba desconcierto. Ella inmediatamente respondió que después de esto podrías morir y agregó que le gustó mucho. El corazón de Blair había estado latiendo salvajemente de miedo. Chuck estaba profundamente equivocado si pensaba que era emoción. Tomó con cuidado el rizo de la niña. Tenía la extraña sensación de estar abrazando a esta chica con cabello del color de una oruga. Esta era la primera vez que estaba tan emocionado. Nunca había deseado tanto a nadie y lo sentía por esa persona. Pero al lado de Blair, en Chuck se mezclaban la pasión y la codicia. Los sentimientos estaban tan desordenados. El chico le dijo que descansara aquí. La chica quiso objetar. No estaba loca por quedarse aquí. Antes de que tuviera tiempo de objetar, Chuck le dijo que ni siquiera intentara irse por segunda vez. Blair sabía que tenía que crear cierta distancia. De lo contrario, este malentendido le costaría muy caro. La niña le pidió disculpas, pero tuvo que pedirle ropa. Ella empezó a pedirle al menos una manta o esta alfombra, o un cesto de ropa sucia. Pero era completamente incómodo salir así. Chuck sonrió y se sacó los pantalones. Inmediatamente comenzó a ponérselos a Blair. Ella se sintió terriblemente avergonzada por esto. Tartamudeó y dijo que él podría prestarle algo de ropa y que ella podría vestirse sola. Chuck no iba a dar marcha atrás. Solo le dijo que no se moviera porque no lo haría 2 veces. Al encontrarse nuevamente a sus pies, pareció inspirarla para que no hubiera más malentendidos. Hoy el señor estaba de un humor inusualmente bueno. Fue porque Chuck estaba mirando a Blair con ropa ridículamente holgada. Además comía muy bien. Chuck pensó que Alex le había dado previamente una ofrenda de los mayores, diciéndole que el dragón dorado debería al menos escribir una carta en respuesta. Como Blair estaba descansando en su dormitorio, no tenía nada que hacer y decidió escribir una carta. Alex se alegró de que el caballero decidiera hacer esto. Trajo diferentes tipos de papel para escribir. Entre los papeles había una especie de sobre,
Alex vio esta carta por primera vez y no sabía de quién era. Al abrir la carta, los dragones quedaron simplemente horrorizados. Estaban furiosos de que algún loco pudiera escribir tal cosa. La carta indicaba que había que enviarla 7 veces y luego se recibiría una parte de la felicidad, y de lo contrario, el que leyera la carta sería maldecido. La fecha límite era 4 días. Alex juró que encontraría al culpable que envió esta carta. Chuck se quedó desconcertado. Señaló la carta y le dijo al dragón negro que la había traído él mismo. Al señor que escribió la carta no le importó. Ordenó que le trajeran tinta. Afortunadamente para Alex, el caballero no estaba interesado en esta carta. Punto de escribir una carta a los mayores. El dragón negro le recordó que no olvidara indicar el nombre de... La tinta cayó de repente y toda la mesa quedó cubierta. La criada culpable inmediatamente comenzó a disculparse. Alex se dio cuenta de que algo terrible estaba por suceder. El dragón negro inmediatamente comenzó a comprobar si el maestro estaba bien, con la intención de lavarse las manos de inmediato. Cuando regresaron al dormitorio, Blair no entendió lo que había sucedido, no vio nada, ya que estaba descansando bajo las sábanas después de cenar. La criada lloraba amargamente, estaba segura de que iba a morir, pero nadie esperaba que Chuck dijera algo misericordioso, por ejemplo, que la niña debía tener hambre. Todos los presentes se quedaron paralizados por la sorpresa. El señor estaba absolutamente tranquilo, simplemente ordenó preparar la cena. La criada estaba encantada y corrió a la cocina. Alex se quedó desconcertado, sin entender qué le pasaba a su amo. Ordenó a las sirvientas que se fueran cuando terminaron. El dragón negro preguntó si Chuck realmente las dejaría ir sin castigo. El dragón dorado respondió que la oruga era muy... Blair también estaba completamente desconcertada. Chuck se acercó a la niña, levantó bruscamente la manta y la llamó a cenar. Alex estaba seguro de que por la falta de esencia, todo en la cabeza del maestro estaba nublado. Blair y Chuck estaban sentados cenando. El dragón negro decidió que les recordaría la carta cuando terminaran. Ordenó a una de las criadas que recogiera la mesa. La niña encontró la misma carta sobre la mesa. No sabía leer, pero pensó que era mejor no tirar nada. La criada se acercó a Blair y le pidió que no se sorprendiera demasiado. Como no sorprenderse, su casa ni siquiera había pasado un día antes de que simplemente se derrumbara. La niña inmediatamente comenzó a asegurarse de que su casa no era demasiado adecuada para vivir, como para el ganado. Blair temblaba de frío, esta casa solo era apta para pasar la noche. Incluso los fantasmas escapaban de ella. Recibió esta casa por su arduo trabajo, y luego la niña recordó que el señor Chuck dijo que no quería ver más esta casa. Estaba furiosa porque ese bastardo feo y maleducado había destruido su hogar. Blair en ese momento le deseó la muerte. La criada que trajo esta noticia le pidió a la niña que se calmara y la siguiera. El paisaje alrededor era simplemente mágico, tal vez porque estaban lejos del pueblo. La criada le dijo a Blair que ahora viviría aquí. La niña abrió la boca sorprendida, pues en este lugar solo había un terreno baldío y nada más. La criada la tranquilizó y señaló una casa, no lejos del terreno baldío. Ahora esta casa era de Blair. La nueva casa parecía increíblemente hermosa. Después de unos minutos de admirar la casa, Blair recordó que allí vivía una criada, a quien el señor feudal atesoraba, y finalmente se escapó. La criada dijo que, por supuesto, afuera era hermoso, pero 10 sirvientes fueron asignados al territorio y obligados a limpiar. Todo esto se hizo por orden del señor Chuck. Al entrar a la casa, Blair no podía creer que ahora esta fuera realmente su casa y no una especie de sueño. Inmediatamente corrió a tocar las paredes, que eran de ladrillo, y no como en la casa anterior de madera. El techo era alto y había 2 habitaciones. Blair estaba muy contenta de que hubiera agua caliente en la casa. No podía creer que Chuck hiciera todo esto por ella. La niña entendió perfectamente que tan pronto como el maestro descubriera quién era ella, inmediatamente la haría pedazos. Ahora decidió pensar en cómo agradecerle por tan increíble regalo. Al regresar a su lugar de trabajo, Blair descubrió algo de conmoción. Los sirvientes corrían como locos, no había suficientes trabajadores. Blair agarró la mano de una de las criadas y le preguntó qué pasó aquí. Ella le dijo que se había iniciado un incendio en la habitación del señor Chuck. La niña se quedó helada ante lo que escuchó. Resultó que encendieron una vela aromática para el insomnio y se cayó. Blair inmediatamente corrió a la habitación de Chuck. Comenzó a culparse por todo, que esto pasó porque ayer, en un ataque de ira, corriendo hacia la habitación, la niña encontró solo los daños causados por el incendio. Alguien se acercó sigilosamente por detrás. Era Chuck. Dijo que era sorprendente que solo la cama estuviera rodeada de fuego. Too y gritó de miedo. Chuck notó cómo la niña corría de manera divertida, como una ardilla en una rueda. Alex estaba parado cerca, quien agregó que por el color de su cabello parecía una mutante. Resulta que era una ardilla verde. Resulta que se estaba preocupando en vano.
No había ni un rasguño en el caballero. La niña tomó la carta, pero no podía entender lo que estaba escrito en ella, ya que no sabía leer. Alex le arrebató la carta de las manos y dijo que esta repugnante carta sobrevivió incluso después del incendio. Chuck no quería escuchar nada sobre esta carta. Inmediatamente cambió de tema y dijo que le gustaría desayunar. Los dragones fueron a desayunar. La niña permaneció parada en su lugar. El caballero se volvió hacia Blair, como si esperara algo. Ella no podía entender lo que él quería. Chuck preguntó sorprendido si ella no comería con él. Sin pensarlo dos veces, corrió tras los dragones, a pesar de que Chuck no era a quien la niña quería ver a su lado. Cuando ella estaba con él, pasó algo bueno. Tomando el vaso en su mano, Chuck descubrió que el vino fluía directamente por su mano y el vaso se partió. El sirviente inmediatamente comenzó a disculparse, justificando que el vidrio era de mala calidad y que inmediatamente buscaría al fabricante y lo castigaría. Chuck preguntó cómo exactamente sería castigado el vidriero, como si quisiera elegir su castigo. Creía que quienes producen bienes defectuosos no necesitan sus manos. En ese momento Blair se sentó muy silenciosamente. Para no demostrar que ella también estaba allí, estaba asustada. No debía olvidar que se enfrentaba a un dragón malvado que había venido aquí para matarla. Necesitaba escapar de alguna manera de sus peligrosas garras. Chuck le dijo a la niña que no tenía motivos para tener miedo. Blair no entendía de qué estaba hablando este dragón. Le recordó que recientemente no había podido comer adecuadamente porque estaba temblando por... Chuck preguntó si realmente estaba tan asustada por el castigo al artesano. Después de todo, no eran las manos de Blair las que estaban cortando. Esta situación asustó a la niña. Además, ella podría convertirse en su objetivo, por lo que estaba en constante horror. A pesar de todo esto, Blair siempre intentaba comer bien porque creía que la comida era lo más importante. Con una sonrisa en su rostro, Chuck dijo que decidió cortarle la mano a ese artesano precisamente por ella. Todo porque ayer el señor durmió muy mal, ya que Blair no estaba, porque si ella hubiera estado con él, no habría necesitado velas, y el incendio no habría ocurrido. Habría estado de buen humor y he perdonado a este hombre. Sorprendida por lo que escuchó, la niña todavía no entendía qué quería él en última instancia de ella. Chuck inmovilizó a Blair contra la pared y le dijo que intentara hacer que se relajara. Si ella hace esto, él no castigará a este artesano. Después de estas palabras, el dragón comenzó a besar suavemente el cuello de la niña. Su mano estaba en su muslo y penetró cada vez más profundamente debajo de su vestido. Chuck repitió que Blair no tenía defectos y quería comérsela por completo. La niña se asustó mucho con estas palabras y comenzó a gritar que no estaba sabroso, pidiendo no comerlo. En ese momento Alex entró en la habitación. Estaba un poco confundido por lo que vio. No es sorprendente que el dragón negro apareciera aquí, porque era su habitación, ya que hubo un incendio en la habitación de Chuck y él se mudó con Alex. Al no obtener lo que quería, el caballero le preguntó a Blair si podía cortar algo para el artesano. Prometió que la persona no moriría a causa de esto. Alex tuvo miedo de que estuvieran hablando de él, y empezó a casi llorar, justificando que acababa de llegar a su habitación. Blair había estado atormentada desde el incendio de ayer por el hecho de que Chuck estaba constantemente rodeado de problemas. Las manzanas que le dieron estaban echadas a perder. La valla en la que se apoyaba se derrumbó. Incluso un carro cargado de patatas se estrelló contra él. Blair se sintió extrañamente satisfecha y se le puso la piel de gallina. Pensó que si dejaba todo como estaba, él volvería a culparla por... La niña sugirió que Chuck volviera y, además, el tiempo estaba empeorando. Claramente el clima no estaba de su lado. Pero ella no se rindió, insinuando que pronto comenzaría a llover. Chuck cedió a la persuasión y dijo que iban a regresar. Tropezó y cayó de bruces al suelo. Blair sollozó en voz muy baja. Los ojos del dragón dorado ardían de ira. No a la finca, sino a la casa de Blair. Ella lo invitó a entrar y le preguntó si era su primera vez aquí. Decidió que era mejor ir a su casa que arrastrar al caballero al pueblo de esta forma. La niña sugirió que Chuck se duchara y rápidamente agregó que siempre había agua caliente en esta casa. El caballero se negó rotundamente, lo que sorprendió a Blair. Chuck se acercó detrás de ella y abrazó suavemente sus caderas y dijo que quería comprobar algo más, que iba a descubrir qué tan grave era la maldición. Blair realmente esperaba que él no la besara estando tan sucio. Desafortunadamente para ella, eso es exactamente lo que él planeaba hacer. Tan pronto como sus labios tocaron los de Blair, el candelabro del estante cayó justo encima de la cabeza de Chuck. La niña se encogió de miedo, sin entender por qué de repente se derrumbó el candelabro, que estaba casi al final del estante. Apretando el puño con ira, el caballero gritó cuánto tiempo más esto podría continuar, recordando en ese segundo aquella carta desafortunada. Chuck le ordenó a Alex que le trajera tinta y una pluma. El dragón negro esperaba que esta vez no le pasara nada a la tinta, pero al dragón dorado no le importaba. Exigió esa carta.
Alex no podía creer que su maestro necesitara esa estúpida nota, pero eso era exactamente lo que necesitaba, ya que después todo le salió mal. El dragón negro temía que volviera a haber fuego. No es lo peor que jamás haya pasado. Ya por enésima vez la oruga fue testigo de su vergüenza. Ayer no pudo estar a solas con ella, hoy cayó en un charco sucio. Por solo un segundo, Alex se quedó paralizado por el desconcierto, pero aún así decidió preguntar, aunque fue un poco arrogante de su parte. Se preguntó si el dragón dorado estaba realmente interesado en esta chica. Chuck asumió que Alex estaba completamente loco. Lo más probable es que esta pregunta lo ofendiera. El caballero creía sinceramente que no era él quien estaba interesado en la oruga, sino que ella estaba interesada en él, y él simplemente no quería destruir sus dulces fantasías sobre él. Ya había terminado de escribir una carta, ordenándole a Alex que se la enviara a los mayores. El dragón negro se sorprendió de que el maestro realmente quisiera enviarles esta estúpida carta. Solo había 7 ancianos. En opinión de Chuck, este era el plan perfecto. Se deshará de esta maldición y al mismo tiempo les enviará un mensaje, matando así 2 pájaros de un tiro. Hasta hace poco Alex pensaba que el señor estaba bromeando, pero todo era mucho más serio. Y así sin más, el spam, o más bien una carta de buena suerte, salió de las manos del dragón. La calma reinó por un corto tiempo. Chuck llamó a Blair temprano para que ella pudiera admirarlo, creyendo que al hacerlo le estaba haciendo un gran honor. Dijo que ella estaba realmente loca por él, aconsejándole a la chica que no se ahogara en sus sentimientos, porque podría lastimarla seriamente en el futuro. El caballero le pidió a la chica que lo quisiera un poco menos, aunque no se puede ordenar el corazón, a Blair no le quedó más remedio que estar de acuerdo con esta estupidez. Ahora que lo pienso, Chuck todavía no sabía el nombre de la niña. Decidió que si ella lo amaba tan apasionadamente, podría resistirse a conocerla mejor. Blair se encontró babeando mientras dormitaba. Chuck declaró con orgullo que estaba listo para descubrir personalmente su nombre. La niña se quedó helada, pero el caballero estaba impaciente, y con rudeza le repitió que dijera su nombre. Tartamudeando, ella dijo su nombre. Señalando con el dedo la cama, Chuck le dijo que se sentara allí, que no debería estar parada. Blair le dio las gracias, aunque pensó que sería mejor que la dejara dormir más. Ella solo quería sumergirse bajo las sábanas. Chuck la miró tan fijamente. ¿Realmente quería que ella le diera un masaje? Sin pensarlo 2 veces, Blair le tomó la cara por la mano. El caballero quedó sumamente sorprendido, con los ojos muy abiertos y le preguntó qué estaba haciendo. La chica se sonrojó completamente, comenzó a disculparse, justificando que pensaba que él quería pasar al masaje. Ella realmente lo sentía mucho. Chuck volvió a ponerle la mano en la cara, diciendo que no tenía nada de qué disculparse, ya que él mismo estaba pensando en ofrecerse a tocarlo. Ahora Blair no podía dormir en ninguno de los ojos. Él presionó suavemente su mano con la suya y luego la tocó con los labios. La chica pasó sus dedos por sus labios. Era increíblemente sexy. Blair ya le había tocado la cara, pero por alguna razón su corazón latía salvajemente. La atención de Chuck se centró bruscamente en el bolsillo de la criada, en el que había una especie de carta. Blair comenzó a poner excusas diciendo que no sabía qué era, pero estaba justo frente a la entrada. Ella tranquilizó al caballero diciéndole que no sabía leer, por lo que no tenía idea de lo que había en la carta. Después de leer la carta, con una sonrisa malvada, ordenó a Blair que fuera a reescribir esta carta exactamente 7 veces. En ese mismo segundo, el señor llamó a Alex, quien inmediatamente apareció. Chuck ordenó al dragón negro que enviara las cartas que Blair escribiría a los mayores. Esta orden realmente asombró a Alex. El dragón dorado decidió tratar de forma independiente con quien le dio esta carta. La investigación arrojó resultados. El hombre le rogó al señor Chuck que fuera misericordioso, porque él también sufría. Alex le susurró al oído al caballero que la letra y el estilo de la carta coincidían. Estaba seguro de que fueron ellos quienes enviaron la carta. Blair pensó que estas personas estaban locas por decidir enviarle una carta a Chuck. El hombre rogó que no mataran a su hijo porque todavía era joven y estúpido. Rogó que lo mataran mejor que a él. Chuck no entendió de qué se trataba esta súplica ya que estaba a punto de acabar con ambos. Blair se mantuvo nerviosa al margen y se dio cuenta de que el caballero no estaba bromeando. Chuck no permitirá que nadie cometa ni un pequeño error. A Blair no le gustaba, ni siquiera quería estar junto a él. Sí, eran culpables, pero no entendía por qué matarían. Recordó cómo hace 10 años Chuck la llamó persona vil que se comía su esencia, prometiendo encontrarla cuando llegara el momento y hasta entonces no olvidar su nombre. El caballero llamó bruscamente a la niña, haciéndola estremecerse. Blair no podía respirar. Tenía la garganta apretada y no podía responderle. Entendió mentalmente que si permanecía en silencio o tenía miedo,
no sobreviviría. El miedo la envolvió de que Chuck la reconociera y la matara. El caballero se inclinó sobre Blair y trató de ayudarla a respirar, repitiendo que debía respirar profundamente solo una vez. Sin esperarlo de ella misma, la niña rompió a llorar, rogando que no mataran a estas personas. Estaba muy asustada. Los hombres comenzaron a suplicar clemencia. Con lágrimas en los ojos, Blair también le rogó a Chuck que no los matara. El chico le pidió a la chica que lo mirara, le dijo que todo estaría bien, incluso le permitió darse la vuelta para no ver cómo estaba matando a estas personas. Las lágrimas seguían brotando de los ojos de Blair, repitió que estaba muy asustada. El miedo que inspiraba a Chuck desapareció sin dejar rastro en sus brazos. Todo podría cambiar muy rápidamente después de que descubra. Blair sabía que el dragón dorado le arrancaría sin piedad el corazón, que había absorbido su esencia. En ese momento sentirá un dolor terrible. Al abrir los ojos, Chuck se paró frente a la niña y le preguntó si estaba bien. Sabía que ella era una cobarde, pero no pensó que se desmayaría de miedo. Blair se sintió muy avergonzada y pidió perdón. El caballero comenzó a extenderle la mano. La niña inmediatamente imaginó cómo esta mano se convertía en la de un dragón para arrancarle el corazón. Volvió a sentirse muy asustada. Chuck inmediatamente retiró la mano, fingiendo que no tenía intención de tocarla. Él le preguntó si realmente la asustaba tanto. El ataque de miedo fue tan fuerte que Blair nuevamente no pudo ni siquiera abrir la boca para responderle. Era muy consciente de que su comportamiento podría exponerla. Tocó suavemente la mano de Blair con su dedo. Después de pedirle perdón, dijo que en el futuro intentaría no volver a molestarla así. La muchacha vio en su rostro que realmente lo sentía mucho. Todo el pueblo estaba discutiendo las últimas noticias. La noticia era que el hijo del señor feudal había sido expulsado del pueblo. Un chico de un pueblo vecino le gastó una broma y le envió una carta que supuestamente debía remitirse a 7 personas. Resultó ser un idiota el hijo del señor feudal que envió esta carta a aquel señor importantísimo que llegó de otro país. Fue castigado obligándolo a abandonar el pueblo sin un centavo. Esta noticia hizo muy feliz a la gente. Todos consideraban a ese tipo un tonto que no tenía absolutamente ningún cerebro, ya que decidió hacer tal cosa. Una de las señoras preguntó cómo había logrado entregar la carta a una persona tan importante. La mayoría de la gente sabía dónde estaba de visita el señor Chuck en ese momento. La gente se sorprendió de que a pesar de este incidente, el señor no saliera de allí. Uno de los caballeros decidió que esta era una gran oportunidad para conocer a Chuck, ya que planeaba quedarse en el pueblo por mucho tiempo. El carruaje y el carro llegaron al pueblo y se detuvieron justo frente a la casa de Blair. No podía creer lo que oía. Le exigieron que abandonara su nuevo hogar. El hombre la llamó tonta con rudeza y le recordó que esta no era su casa y que simplemente se le permitió vivir aquí a petición del señor Chuck. Después de estas palabras, Blair pensó que sería mejor si muriera en ese momento. El hombre no sabía por qué, pero los aristócratas empezaron a frecuentar su pueblo. Todos exigieron una habitación, y la finca ya estaba a reventar. Como no había lugares libres allí, se decidió utilizar la casa donde vivía Blair. Antes de eso había que limpiar. Sin mucha ceremonia, la niña simplemente fue expulsada. Ella preguntó qué debería hacer ahora. Al hombre no le importaban en absoluto sus problemas. En ese momento Blair tenía muchas ganas de pedirle a Chuck que acabara con él. Su amiga Ronnie se acercó sigilosamente detrás de la niña. Le aseguró a Blair que no se preocupara y le ofreció vivir en su casa, después de todo, en condiciones de hacinamiento, pero sin ofenderse. Esta noticia hizo tan feliz a la niña que consideró a Ronnie como su verdadero ángel. El hombre se lo recordó gritando y ahuyentando a las niñas para que no interfirieran en su trabajo. Blair volvió a perder su hogar, pero gracias a Ronnie evitó pasar la noche en la calle. Mientras estaba preocupada, logró olvidar la situación incómoda que había entre ella y Chuck después de ese día. Blair no entendía si el amo estaba descontento porque la criada le lloraba o si había otra razón. Chuck le preguntó a la niña si todavía lo amaba. Blair estaba un poco confundida por esta pregunta. Se disculpó con el chico y le dijo que todavía estaba teniendo dificultades para ordenar sus pensamientos. No sabía si estaba bien fingir que todavía lo amaba. Chuck hizo otra pregunta. ¿Todavía le tiene miedo porque él no mató a ese hombre? Esta era la primera vez que Blair había oído hablar de esto. El chico estaba muy molesto, como un cachorro travieso. Él le pareció muy amable, pero en ese mismo momento intentó desechar esos pensamientos. Blair una vez más le pidió disculpas, buscando excusas mientras avanzaba. Dijo que en ese momento no era ella misma. Chuck prometió que esto no volvería a suceder. Él le aseguró que ya no había motivos para tenerle miedo. Blair abrió la boca sorprendida de que él le dijera esas cosas a ella, una simple sirvienta. En ese momento la niña terminó su historia y le contó a Eric. El chico le sonrió con simpatía. Ella, por supuesto, había sufrido mucho. Le preguntó qué pasaría ahora,
si realmente empezaría a vivir con Ronnie. Blair no tenía otra opción, pero ahora estaba en la casa de Eric y le preguntó qué pasaba con él. Se refería a lavarlo, porque su casa se había derrumbado y ahora el tipo no tenía dónde lavarse. Con pesar en sus ojos, Eric dijo que era una gran ocasión. Blair se quedó paralizada por la sorpresa, pero el chico rápidamente se corrigió y dijo que ahora se estaba bañando con otra persona. Le insinuó que ya estaba oscuro y que era hora de irse a casa. La niña no notó lo rápido que pasó el tiempo, aunque parecía que no era demasiado tarde. Eric le susurró al oído a Blair que había escuchado el rumor de que entre los invitados recién llegados había un hombre que intentaba llevar a las criadas a su cama. La niña estaba muy indignada por esta noticia. Decidió que valía la pena contárselo a Martin. Después de un minuto me di cuenta de que a él no le importaría, ya que seguía siendo ese bastardo. Mirando a la niña, Eric se ofreció a acompañarla, ya que estarían más seguros juntos. Blair inmediatamente rechazó la oferta, citando que se iría a casa ahora mismo, ya que no era muy tarde. Estaba segura de que todo estaría bien. Se suponía que mañana sería un día difícil, por eso la niña necesitaba descansar. Se despidió de su amiga y se fue. Las palabras de Eric la hicieron sentir incómoda. Esperaba que su amiga Ronnie ya hubiera regresado a casa. Una voz desconocida se escuchó desde atrás, llamando en voz alta a Blair. Ella no pensó que esto sucedería, pero parece que ella será la próxima víctima. Un hombre de aspecto repugnante apareció frente a la niña. Su estómago no cabía debajo de su camisa, lo que lo hacía lucir aún más repugnante. Blair no se sorprendió y dijo que si se dirigía a la finca, entonces tenía que ir en la otra dirección. El hombre empezó a gritar muy agresivamente que no tenía motivos para regresar allí. Agarró con fuerza a la niña por el pelo y ella chilló de dolor. Desabotonándose los pantalones, dijo que tenía mucha suerte, porque pasaría esa noche con alguien como él. Cuando el desconocido se quitó los pantalones, Blair miró y preguntó irónicamente qué tipo de grano tenía entre las... Esta pregunta lo enfureció muchísimo y golpeó a la chica en la cara con todas sus fuerzas. Ella cayó al suelo frente a él. Sentía un gran dolor. Si volvía a golpearla así, definitivamente perdería el conocimiento. Blair no sabía qué hacer. 2 piedras volaron hacia el sinvergüenza. El golpe fue certero, lo golpearon justo en la cara. Llamó a su amiga gritándole que era hora de correr. Blair no iba a dejar todo así. Agarró al sinvergüenza por el cuello. Empujándolo bruscamente, las chicas huyeron. Habiendo corrido lo suficiente, se detuvieron y trataron de recuperar el aliento. Ronnie estaba muy contenta de haber logrado salvar a su amiga. Blair le agradeció a la niña. Ella estaba muy agradecida con ella. Ella le preguntó por qué no estaba en casa. Ronnie respondió que estaba en la finca, informando que pronto comenzará un banquete en la finca. Blair se sorprendió porque era la primera vez que oía hablar del banquete. Resultó que se había perdido la preparación mientras servía a Chuck. Muchos aristócratas vinieron a ver a Chuck, pero él nunca les prestó atención. Esperan al menos poder encontrarse con él en el banquete. Todo esto era muy extraño. Blair consideraba al caballero un simple comerciante. Ronnie conocía un secreto. Escuchó que Chuck es de la familia imperial. Blair no pudo contener su sorpresa. Ronnie comenzó a taparle la boca a su amiga, ya que nadie debería haber escuchado esto. Su Majestad el Emperador era el único propietario de las minas de diamantes azules, pero ahora se vendían en el gremio Etión. No solo una pieza a la vez, sino miles a la vez. Para ello era necesario tener permiso para extraer. Blair no entendía cómo Chuck logró obtener este permiso. ¿Era realmente porque era de la familia imperial? Ronnie confirmó que así es exactamente como lo descubrieron. Los aristócratas intentaron hacerse amigos de él y se reunieron en su aldea. Antes de que Ronnie pudiera terminar de hablar, aparecieron los caballeros. Le preguntaron qué hacía la niña en esa zona, sugiriendo que estaban planeando algo. La niña pensó por un segundo, luego se dio cuenta de que ahora este ya no era su hogar. Blair y Ronnie están en verdaderos problemas. Una chica loca gritaba exigiendo que fueran castigadas ahora. Martín le aseguró a la niña que no había de qué preocuparse y que él personalmente los castigaría. Ella se mantuvo firme. El extraño quería ver personalmente cómo estaban sufriendo las niñas desde que se colaron en su casa. Si sus caballeros no los hubieran descubierto, quién sabe cómo habría terminado todo, gritó el extraño. Blair estaba tan ofendida, porque esta era su casa, y al aristócrata se la prestaron por un tiempo. No debería estar aquí en absoluto. Ella inclinó la cabeza ante el desconocido y le pidió perdón, aunque no era justo que tuviera que disculparse. La aristócrata siguió gritando, no necesitaba disculpas, exigía castigo.
Dijo que no dejaría salir a las niñas hasta que se le pasara el enfado. Blair escuchó una voz muy familiar preguntar qué pasaba con su enojo. El aristócrata y Martin se dieron vuelta y el horror se congeló en sus rostros. Era el señor Chuck. Dijo que recientemente lo atormentaba el insomnio, pero finalmente pudo conciliar el sueño gracias a una criada muy hábil. Blair se dio cuenta de que se trataba de ella. Su cuerpo parecía estar paralizado por lo que escuchó. La voz de Chuck se tornó en ira. Dirigiéndose a los perpetradores del conflicto, dijo que lo habían arruinado. Había horror en sus rostros. Blair se alegró más que nunca de ver al maestro. Mirando a todos a su alrededor, preguntó quién sería el responsable de su interrupción del sueño. La aristócrata inmediatamente comenzó a poner excusas de que no había tenido la intención de armar un escándalo, sino todo por culpa de estas chicas que iban a robar en su casa. Chuck la miró desconcertado y aclaró de qué casa estaba hablando. Blair estaba muy asustada. Temía que el maestro no le creyera. Sus ojos brillaron y le preguntó a la aristócrata dónde vivía. Inmediatamente dijo que vivía en una casa de ladrillos detrás de la finca, cambiando drásticamente el tema de que había preparado muchos regalos para el maestro y que estas chicas querían robárselos. Chuck estaba furioso. Se acercó a la niña y con los dientes apretados le preguntó desde cuándo la casa que compró con diamantes azules le pertenece a ella. Resultó que el aristócrata había oído hablar de esto por primera vez. Martín inmediatamente comenzó a caer a los pies del maestro, pidiendo perdón por este malentendido. Dirigiéndose al hombre, le preguntó si realmente creía que simplemente con disculparse conseguiría su perdón. Chuck decidió que Martin tendría que hacer las paces y traer de vuelta los diamantes azules. El hombre abrió la boca ante lo que escuchó. El caballero solo sonrió y le preguntó si quería que le destrozaran. Blair volvió a estar increíblemente asustada. Chuck decidió apiadarse y dijo que Martin podría trabajar para él. Se volvió hacia el aristócrata, diciéndole que saliera inmediatamente de esa casa, añadiendo que fue ella quien entró en territorio ajeno. La niña quiso objetar, pero Chuck rápidamente cerró la boca. Debería haberse alegrado de que él no la matara en el acto. El caballero simplemente estaba fuera de sí de ira. Todos los regalos que traía esta señora. Ella y Martin no pudieron pronunciar una palabra. Fue gracias a Chuck que este incidente terminó sin derramamiento de sangre. Blair notó que el caballero estaba cansado y se ofreció a darle un masaje para que se durmiera rápidamente. El chico la detuvo. Al notar la abrasión en su rostro, la niña guardó silencio y luego Chuck le dijo que no le hiciera preguntar 2 veces. Blair tuvo que decir que un loco la golpeó. Sus ojos se iluminaron de ira nuevamente y pidió contarle más sobre este incidente. Dijo que este psicópata estaba agitando los puños y que no sabía qué hacer. Menos mal que Ronnie la salvó a tiempo. Luego corrieron lo más rápido que pudieron y se detuvieron cerca de la casa en la que se encontraba Blair. Terminada su historia, la niña comenzó a jurar que no le iban a robar el oro ni nada más. Blair lloró de vergüenza y enojo. Estaba segura de que Chuck nunca le creería, porque era un aristócrata. Todos los aristócratas eran iguales, ni siquiera movían las orejas, por mucho que ellos, la gente corriente. Chuck solo respondió que ahora todo le quedó claro. Con esperanza en su voz, Blair le preguntó si le creía. Realmente no quería que él pensara que ella era una mentirosa y una ladrona. El caballero preguntó por qué la niña era tan importante y qué pensaba de ella. Antes de que ella tuviera tiempo de responder algo, él mismo respondió por ella, asegurándose de que ella lo amaba. Con narcisismo en su voz, Chuck respondió que si ella quería robar algo o no, nada haría que él la amara. Blair admitió que lo sabe y lo comprende muy bien. En el fondo no quería que él pensara mal de ella. Ella no amaba a Chuck y no quería que él pensara en ella como una ladrona, simplemente porque arruinaría su reputación. Blair no podría enamorarse de este hombre dragón. A la mañana siguiente, Chuck llamó a Alex y después de un rato apareció en la habitación del maestro. Le dio al dragón negro la tarea de encontrar algo. Alex tuvo que decirles a todos que el señor Chuck asistiría al banquete. Algún tiempo después, comenzó un baile en la finca, que siempre se había mostrado indiferente a este tipo de eventos. Por alguna razón anunció que vendría allí, y solo con esta noticia el ambiente entre los invitados se volvió tenso. Las sirvientas no tuvieron un momento de paz y la irritación de los aristócratas iba en aumento. No estaban satisfechos con la actuación de la orquesta. Había poco espacio para bailar en la sala y los bocadillos les parecían baratos. Ronnie tenía muchas ganas de decirles que cocinaran todo ellos mismos, pero Blair la detuvo. La razón por la que no se habían ido todavía era que estaban sentados justo en el centro del pasillo. Chuck se sintió bastante impresionante. Uno de los aristócratas, tratando de hacer amigos, le preguntó al caballero cómo debía ser. Odiaba estar en un lugar tan miserable. Blair notó que Chuck estaba furioso. El hombre parecía querer acercarse al maestro. La chica se fijó en ese mismo bastardo, no iba a hacerle caso.
pero no lo consiguió. Rompió el plato y el sirviente rápidamente comenzó a limpiar. El sinvergüenza se acercó a él y le dio una patada. Le pareció gracioso. Todos los aristócratas se rieron de lo que vieron, se burlaron del sirviente, llamándolo mestizo. El pobre intentó levantarse. Su cuerpo estaba cubierto de moretones que le había causado el sinvergüenza. Se acercó nuevamente a él y lo pateó, diciéndole que no debía levantarse, porque los perros caminan sobre 4 patas. Este espectáculo hizo reír mucho a los aristócratas. Todos los sirvientes, incluida Blair, se quedaron paralizados. No entendía cómo se podía tolerar esto, por qué nadie intervendría, cómo alguien podía burlarse de ello. El bastardo volvió a empujar al tipo y le ordenó gatear y entretener a los aristócratas. Blair estaba muy enojada, no entendía qué les pasaba a estas personas, cómo podían sonreír mientras miraban esto. Con un movimiento de su mano, Chuck dejó abruptamente de tocar la música. La vista le pareció divertida. Los aristócratas se relajaron y rieron. Este bastardo fue el que más se rió. Blair no podía creer lo que veía. Después de todo, Chuck no era diferente a ellos. El bastardo se reía tan fuerte que no podía parar. Le ordenó a este tipo que se arrastrara sobre su estómago. Entonces Chuck sugirió que lo hiciera él mismo. Todos los aristócratas instantáneamente guardaron silencio y se congelaron. El caballero pensó que sería más divertido si este hombre vil se arrastrara boca abajo por el pasillo. Siguió riéndose, apreciando la broma de Chuck, admitiendo que al principio incluso estaba confundido y pensó que era en serio. El señor se puso absolutamente serio y preguntó por qué el sinvergüenza pensaba que estaba bromeando. Los sirvientes abrieron la boca sorprendidos. El hombre se enojó mucho. Chuck ordenó que sacaran a todos los sirvientes del salón. Blair estaba increíblemente interesada en lo que estaba haciendo el caballero. Eric se sentía muy mal. Ronnie dijo que necesitaba que lo llevaran al médico. Al ver el estado de su amiga, Blair inmediatamente corrió hacia él y le preguntó cómo estaba. Ronnie llevó al chico al médico y le pidió a su amiga que le contara qué pasaría si de repente la buscaban. Blair todavía no podía dejar de preguntarse qué estaba pasando en el salón de banquetes. Quería acercarse, pero se dio cuenta de que era inútil, ya que había demasiados guardias. No tuvo más remedio que esperar aquí. Los rayos del sol ya habían tocado el cielo, pero la puerta aún no se abría. Solo cuando finalmente salió el sol se abrieron. Los aristócratas salieron corriendo del salón con gran horror. Blair no podía entender de qué estaban huyendo todos. Susurraban entre ellos que esto era terrible, que un aristócrata era capaz de tales cosas, que este sirviente haría tal cosa. Algunos no querían discutir nada, solo salir de aquí lo más rápido posible. Hace unas horas, las miradas del sinvergüenza y de Chuck convergieron. Alex le informó al caballero que era este sinvergüenza quien abusaba de las... Chuck se dio cuenta de que él estaba detrás de la abrasión de Blair. En ese momento quería arrancarle las extremidades y alimentarlo con animales salvajes. Ordenó que sacaran a todos los sirvientes por detrás por el bien de Blair, para que ella no viera lo que iba a hacer y no volviera a desmayarse de miedo. Chuck no se reconocía a sí mismo. No solo estaba preocupado por lo que este sinvergüenza le había hecho a Blair, sino que tampoco quería matarlo delante de sus ojos. ¿Todo porque perdió algo de su esencia? El maestro ordenó al sinvergüenza que se arrastrara. No tenía la intención de hacer esto, creyendo que su buen nombre quedaría en desgracia. El dragón dorado dijo que por eso llamó a todos los sirvientes, ya que no quería escuchar más excusas. El bastardo le gritó a Chuck que pensaba demasiado en sí mismo. La baba le salía de la boca por los gritos. Creía que nadie se atrevía a decírselo, y el propio Chuck debía estar en el suelo. El señor ni siquiera iba a escuchar todas estas tonterías y permaneció absolutamente tranquilo. Se dio cuenta de que el sinvergüenza era estúpido incluso para ser un animal, pero aún así se atrevió a llamarse hombre. Los guardias inmediatamente agarraron a este hombre. Este no dejaba de gritar, amenazando con que Chuck no tenía idea de quién era. Al maestro le bastó que este sinvergüenza se burlara de las muchachas del pueblo y las atacara. Sus ojos brillaron de ira. Le dijo al hombre que podía despedirse de su dignidad. Con un movimiento de la mano, todo a su alrededor quedó cubierto de sangre. Los aristócratas se quedaron paralizados por lo que estaba sucediendo ahora, pero recientemente todos se estaban divirtiendo mucho. Alex se puso de pie y solo pensó que ahora tendría que limpiar todo este desorden y calmar a los invitados. Siguiendo a los emocionados aristócratas, Chuck salió con absoluta calma. Su atención recayó inmediatamente en Blair. Ese día todos los invitados abandonaron el pueblo y volvió la vida tranquila y tranquila. El ambiente en el pueblo también cambió. Todos temblaban como una hoja. Ahora fue recibido con alegría. Blair no sabía quién inició estos rumores, pero todos susurraban que Chuck había luchado contra la tiranía de los aristócratas.
Cada día más personas lo consideraban su héroe. Entonces todos descubrieron que Chuck salvó la reputación de Ronnie y Blair y comenzaron a elogiarlo. El caballero se vio inundado de regalos de los aldeanos. Esto lo consideró demasiado. Los rumores no eran el mayor problema para él. Pensó qué hacer si esta estúpida de Blair se enamoraba aún más de él. Creía que si esta noticia se difundiera, las cosas empeorarían mucho. Chuck quería quedarse con la chica porque era muy buena dando masajes. Supuso que si Blair se arrepentía de algo, entonces las cosas no terminarían bien. Aunque no está tan mal, decidió que hasta que la chica dejara de pensar en él, intentaría moderar su ardor. Blair entró en la habitación del maestro. Él le dijo con mucha fuerza que ella ni siquiera estaba tratando de esconderse. La niña estaba asustada. ¿De qué estaba hablando? ¿Realmente le había vuelto a crecer el cabello negro? Blair empezó a pensar que el dragón dorado la mataría ahora mismo. Después de unos segundos, pudo exhalar. Obviamente no la iban a matar ahora. Chuck dijo que notó que ella lo amaba demasiado y le preguntó dónde estaba su autocontrol. Añadió que incluso a él le resultaba difícil controlar sentimientos tan fuertes. Le pidió a Blair que no cediera a sus emociones. Sonriendo dulcemente, ella estuvo de acuerdo con él. Chuck fue el primero en romperlo, preguntando si eso era. La niña no entendió su pregunta, la repitió nuevamente. Conteniendo las lágrimas, Blair se disculpó porque su corazón le había causado problemas al maestro. Dijo que no esperaba nada de él y que ella misma lidiaría con sus sentimientos. Parecía que sus palabras sonaban demasiado, porque Chuck respondió que era demasiado. Blair intentó mostrar sumisión, pero al maestro no pareció gustarle nada. Ella pensó que entendía todo. Después de ser confundida con un ladrón, el dragón dorado ya no le cree. Esa noche Chuck todavía no podía dormir. La imagen de Blair apareció en su cabeza, como ella lloraba, como su corazón estaba roto en 1000 pedazos, como prometía que no decepcionaría al maestro si ese era su deseo. Comenzó a culparse por ir demasiado lejos, por causarle un trauma mental a la niña, pero ella aún así le dio un masaje y se ocupó de su insomnio. Chuck decidió intentar agradecerle adecuadamente a Blair mañana. Ahora tenía que descubrir cómo recompensarla. Cuando Chuck se reunió con Blair, estaba de muy buen humor. Dijo que había buenas y malas noticias y le preguntó por cuál debería empezar. Ella respondió que no le importaba con qué noticia empezar. Chuck decidió empezar con uno bueno. La buena noticia era que había decidido tener una cita con Blair. Abriendo la boca sorprendida, gritó, ¿eran realmente buenas noticias? Esta no fue la reacción que el caballero esperaba en absoluto. Inmediatamente comenzó a poner excusas diciendo que simplemente estaba muy sorprendida, diciendo que estaba increíblemente feliz, como si fuera su cumpleaños. Chuck se rió entre dientes y llamó frívola a la chica. Pero si ella hubiera actuado de manera diferente, podría haber sospechado algo. Ahora el caballero pasó a las malas noticias. Esto asustó bastante a la chica, pues conociendo a Chuck, era indiferente a casi todo. ¿Realmente era el fin del mundo? Dijo que tenía trabajo que hacer y que tendría que irse. Le preguntó si ya se estaba muriendo de extrañarlo. Parece que tenía razón. La chica parecía como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Ella pensó que como él se iba, ya no buscaría a la chica del norte y ella se salvaría. Blair abruptamente agarró su boca y la cerró. Casi ocurre el desastre, solo un poco más y ella chilló de alegría. Durante 10 años estuvo temblando ante el recuerdo de Chuck, y él la dejó con vida. El caballero esperaba que la muchacha dijera algo. Ella no sabía qué responderle. Agradecerle el regalo de la vida sería muy extraño. Blair preguntó cuándo se iba. Realmente esperaba no volver a verlo nunca más. Chuck le dijo a la chica que no se preocupara porque primero tendrían una cita. De repente un sentimiento extraño se apoderó de ella. Estaba increíblemente feliz, pero ahora parecía triste. El caballero le pidió que no pusiera esa cara. Se preguntó qué le pasaba a su cara. Chuck dijo que volvería en un par de semanas, así que no debería enfadarse. Tartamudeando un poco, Blair preguntó si volvería. En ese momento quiso caer al suelo al darse cuenta que él no se iría para siempre. Claro, no todo podía ser tan sencillo. Chuck le pidió que no llorara como la última vez porque tendría que esperar un poco. Blair prometió controlar sus sentimientos, como le pidió su maestro. Dio media vuelta bruscamente y se fue. La niña le gritó si regresaba a la finca o si iba a alguna parte. Pero en el camino de regreso, Chuck no dijo una sola palabra. Blair estaba muy avergonzada. Pensó que había dicho algo mal. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la criada, que llevaba una hora intentando gritarle a la chica. Se dio cuenta de que la niña estaba nuevamente en las nubes. Dándole palmaditas en el hombro, las chicas dijeron que entendían. Blair estaba a punto de tener su primera cita. Sobre el primero de los vestidos propuestos, la niña dijo que tenía una silueta demasiado recta y que el color estaba bastante descolorido. No le gustó el vestido, cuyo estilo estaba ahora de moda,
porque la falda era demasiado corta. Se encontró el vestido más adecuado para una cita con Chuck. Después de unos minutos de elección, Blair se dio cuenta de la catástrofe de la situación. Agradeció a las niñas su ayuda en la elección y su preocupación, pero decidió vestirse con algo de la vida cotidiana. Las chicas empezaron a gritar al unísono que nunca permitirían que esto sucediera. Creían que no se podía ir a la primera cita de la vida con ropa informal. Además, toda la ropa de Blair ya estaba bastante gastada. Ella admitió que desde el principio no quería ir a esta cita, pero se vio obligada. Una de las chicas estaba extremadamente sorprendida de que alguien pudiera conseguir que Blair tuviera una cita. No dijo con quién iba a tener una cita, solo dijo que este chico era mucho más guapo que ella y más rico, y además vestía mejor, por lo que no tenía sentido disfrazarse. Después de estas palabras, el grupo de apoyo sonrió con picardía. Inmediatamente quedó claro de quién estaban hablando. Llamaron a la puerta de Blair, era Eric. La chica le pidió que la ayudara con algo. Estaba extremadamente sorprendido de ver a todas las chicas aquí. Esta fue la oportunidad perfecta para que Blair enviara a sus asistentes fuera de la sala. Eric se dio cuenta de que la chica se iba a algún lugar mañana y sus asistentes no lo ocultaron. Se fueron gritando que Blair tenía una cita. Por el rostro del chico quedó claro que esta información lo molestó. Inmediatamente comenzó a poner excusas diciendo que no se trataba de una cita en absoluto, sino simplemente de un paseo que ni siquiera quería seguir. Eric se rió artificialmente, deseándole un buen rato. Blair estaba confundida por lo que escuchó y de repente le pareció que el chico estaba sufriendo mucho. Llegó el día de la cita, la chica escogió un vestido limpio y elegante, decidiendo que sería adecuado para tal evento. Aún no pretendía impresionar a Chuck. Como se trataba de una cita, estaba obligada a mantener el decoro. Esta era la primera cita en su vida. Cuando Chuck vio a Blair, lo primero que dijo fue que de ninguna manera. Ella no entendía a qué se refería exactamente. El caballero se indignó porque la chica decidió tener una cita con él con este vestido, pero no podía decir que este fuera el mejor vestido que las chicas le prestaron. Chuck esperaba algo como esto, así que preparó todo con anticipación y ordenó a la criada que se llevara a Blair. Las criadas la agarraron en sus brazos y la arrastraron a algún lugar. No tenía sentido resistirse. Ya era hora de que Chuck se preparara también. Después de un tiempo, Blair estaba lista. Le pareció muy lindo que el chico se encargara de todo para esta cita. Las criadas con una sonrisa en sus rostros dijeron que el señor Chuck le estaba esperando y le abrió las puertas. Con un dejo de incomodidad en su voz, Blair se disculpó por haberlo hecho esperar tanto. Por un momento se quedó helada ante lo que vio. De pie frente a ella estaba el increíblemente guapo señor Chuck. Con una sonrisa en su rostro, le informó a Blair que llegaba tarde. La muchacha no pudo contener su admiración y admitió que el caballero cada día estaba más guapo. Chuck se acercó a Blair, la abrazó y le preguntó si se enamoraba aún más de él. Él a menudo le hacía esta pregunta. Generalmente ella respondía de tal manera que mantuviera la imagen de un tonto enamorado, pero ahora hablaba con total sinceridad. Blair le admitió que se enamoró aún más. Eso es exactamente lo que pensó. Asistieron a la primera cita de Blair. La gente alrededor simplemente dejó de trabajar y no apartó la vista de la pareja que pasaba junto a ellos. Parecían muy felices. Ella pensó que todos estaban dispuestos a dejar lo que estaban haciendo para mirar al maestro. No es de extrañar que la chica camine a su lado y todavía aproveche cada oportunidad para admirarlo. Chuck miró a Blair y le preguntó si sentía algún dolor. Él pensó que ella era muy hermosa y se ofreció a tomar un paraguas para protegerse del sol intensamente abrasador, pero fue inmediatamente rechazado. La niña admitió que nunca antes había tenido una cita, por eso estaba preocupada. Chuck la entendió perfectamente, ya que esta también era su primera experiencia. Blair creyó fácilmente en sus palabras, porque el caballero no era el tipo de persona que perdería el tiempo con alguien. No podía imaginarlo invitando a salir a nadie si no fuera por la situación en la que se encontraba. Blair estaba segura de que un tipo como Chuck ni siquiera la miraría. Sucedió una situación muy incómoda, la niña tropezó con una piedra. El caballero le agarró la mano con fuerza para evitar que cayera. Él le dijo que tuviera cuidado y le preguntó en qué estaba pensando. Le advirtió que la próxima vez no la atraparía, por lo que debía tener más cuidado. Blair le apretó la mano con fuerza, pensando que no habría una próxima vez. Chuck le preguntó a su compañera por qué estaba tan triste y si todo estaba bien. La niña decidió que, como no habría otra oportunidad, debía aprovecharla. Blair decidió divertirse en esta fecha y dijo que el maestro la recogió y que se sentía honrada. La boca de Chuck se abrió con sorpresa. Fingiendo que estaba tosiendo, unos segundos después le pidió que tuviera cuidado. Esta cita fue algo increíble. Caminaron juntos por lugares pintorescos, eligieron frutas. Montamos en un barco, admirando el paisaje. Luego hicieron un picnic con deliciosos, como de costumbre. Blair se entregó al placer de comer comida deliciosa.
Tenía un apetito excelente. Chuck notó que la niña parecía muy contenta. Es bueno que Alex le haya traído esto al caballero. El dragón negro no podía creer lo que oía. Pidió al caballero que repitiera lo que acababa de decir. El dragón dorado elogió al chico y lo calificó de bien hecho. En todos los años que lleva conociendo a Chuck, Alex escuchó gratitud y elogios de su parte por primera vez. Desde el momento en que nació el dragón dorado, pasó casi todo su tiempo con el dragón negro. Nunca había elogiado a su sirviente, ni siquiera una vez en 600 años. Todos estos años, Alex ha hecho mucho por Chuck, pero ahora solo recibió elogios. Solo porque le trajo a su amo el libro adecuado, que se llamaba La Fecha, por lo que ella se volverá loca. Chuck leyó este libro, extrayendo de él la información necesaria. Por ejemplo, que no solo es necesario vestirse bien, sino también poder predecir los deseos de su pareja. Estaba seguro de que definitivamente era un maestro en esto. La cita estaba llegando a su fin y Chuck invitó a Blair a disfrutar del té. En esta fiesta del té, la niña comió hasta saciarse. Ella agradeció a su cita por la cita perfecta, pero Chuck respondió con una sonrisa que todas las citas con él eran así. Era obvio para él. Le admitió a Blair que también le gustaba probar algo nuevo con la chica. La niña se rió, lo que Chuck no entendió del todo. Explicó que estaba muy feliz de que el caballero estuviera satisfecho con su primera cita. Chuck también se rió y admitió que él también estaba feliz. El sol ya se estaba poniendo tras el horizonte. El caballero dijo que era hora de irse. Blair una vez más lo felicitó, diciendo que hoy estaba simplemente magnífico, expresando su deseo de acompañarlo a la finca. Como un verdadero caballero, Chuck dijo que él era quien debía despedir a la chica. Blair inmediatamente comenzó a poner excusas diciendo que no estaba obligado a hacerlo. Chuck creía que la cita ideal debería terminar en consecuencia. Dijo que quién sabe cuándo volverá a tener esa oportunidad. Quizás nunca más. Chuck acompañó a Blair a casa, lo que la hizo sentir triste por alguna razón. Era muy extraño, pero la niña tenía miedo de no volver a verse nunca más. Su separación la dolió. Después de despedir a Blair, Chuck le deseó que tuviera un buen descanso. No podía dejarlo ir así, corriendo tras él. Ahora que lo pienso, Blair no era ella misma en este momento. Durante 10 años, este tipo le había estado infundiendo miedo todos estos años. Ahora quería estar más cerca de él, lo más cerca posible. Disuélvete en él, disfrutando de cada toque. Esta noche fue increíblemente apasionada. No dejaron de besarse. Blair estaba cansada, una sensación que no desaparecía ni siquiera mientras dormía. Chuck notó que ella no podía afrontarlo, pero por alguna razón lo intentó una y otra vez. Ella le pidió que no se enojara y calificó su carácter. El chico sabía que con su apariencia y habilidades, un mal personaje no estaría fuera de lugar. Chuck una vez más le preguntó si todavía lo amaba. Blair se dio cuenta de la magnitud del problema y se acostó con Chuck. La niña se levantó de un salto y empezó a justificarse por haber dicho todo esto en un sueño. Ella dijo que soñó que su amo la iba a dejar, y se sintió tan triste que se enojó un poco y por eso dijo toda clase de cosas. Con ojos ardientes, el dragón dorado volvió a preguntar. Resulta que ella estaba enojada con él. Blair empezó a gritar que cuando te rompen el corazón, empiezas a odiar al mundo entero. Quería decir que no estaba enojada con Chuck, sino con su destino, ya que estaba en tal estado que accidentalmente habló mal. Mirando a la niña a los ojos, el caballero le preguntó si ella se enojaría si él se fuera. No quería enojarse con él, pero esperaba que le doliera. Chuck acababa de darse cuenta de que en realidad no le gustaba escuchar cosas así sobre él y su personaje. Blair pensó que era absolutamente cierto. No le gustaba escuchar cosas así de esta chica, por lo que le resultó difícil dejarla. Ella se quedó paralizada, no esperaba escuchar esas palabras. Su corazón empezó a latir más rápido. Sus orejas se pusieron rojas como si estuvieran a punto de explotar. Blair no podía entender por qué su cuerpo reaccionaba de esa manera. No puede ser que este dragón narcisista le haya confesado sus sentimientos. Alex se quejaba porque Chuck pasó la noche en casa de Blair sin avisarle. El maestro se dio la vuelta. El dragón negro se dio cuenta de que algo andaba mal con él. Nuestro mundo consiste en un supramundo donde gobiernan los ángeles, mazmorras donde los demonios lo deciden todo. El tercer mundo se llamaba el mundo medio, donde los dragones gobernaban el infierno. Como miembro de la familia gobernante y ser que heredaría el trono, tuvo que pensar en un heredero. No estaba en lo más mínimo interesado en criar hijos. Entonces eligió un método diferente y encontró a una persona adecuada para desempeñar el papel de su títere. Entre los miembros de varias familias que servían en secreto a los dragones, Alex eligió a uno que podía desempeñar el papel de gobernante testaferro. Para evitar sospechas por parte de la omnisciente aristocracia, se eligió a una plebeya como esposa.
Para ello se celebró un espectáculo. El dragón negro informó a Chuck que solo necesitaba llegar al palacio y aprobar al candidato elegido. El señor pidió planificar todo para poder regresar en un par de semanas. Alex creía que un par de semanas eran demasiado cortas para estar completamente seguro de su elección. El dragón negro también estaba indignado porque Chuck iba a regresar a la aldea nuevamente. El dragón negro comenzó a expresar razones por las que no valía la pena regresar aquí, ya que pronto todos los residentes que se habían ido antes regresarían a esta finca. Y además, el norteño aún no había sido capturado. El señor se quedó ahí tumbado, envuelto en una manta y no respondió. Después de un tiempo respondió que había hecho una promesa. La promesa de Blair de que volverá pronto. Alex simplemente se quedó paralizado en su lugar. El dragón negro simplemente no tenía palabras. Su amo quería encontrar un gobernante en 2 semanas y se negó a casarse. Incluso estaba dispuesto a posponer la coronación. Todo por esta chica. Parece que ella realmente se ha hundido en su alma, pensó Alex. Incluso si el propio Chuck aún no estaba dispuesto a admitirlo. Al observar la condición del maestro, el dragón negro sugirió llamar al de cabello verde, sabiendo que se sentiría mejor si ella estuviera cerca. Prohibió llamar a Blair. Alex llegó a la conclusión de que no había nada que hacer. Durante el periodo de celo, debía haber alguien cerca con el maestro que había absorbido parte de la esencia, pero aún no habían encontrado a esta persona. El dragón negro se alegró de que al menos a Chuck le gustara esta chica, aunque el dragón dorado no lo admitiera. Al darse cuenta de que el caballero estaba empeorando, Alex dijo que traería a Blair de inmediato. La niña no podía entender por qué de repente todos los del turno de la mañana fueron liberados del trabajo. Ella pensó que Chuck ya se había ido y ni siquiera se despidió. Después de un segundo, Blair se dio cuenta de que estaba preocupada por este hombre. Debería haber esperado no volver a verlo nunca más y que él se olvidara de su esencia. Blair sintió algo similar durante la cita. Chuck parecía haberse encariñado con ella, pero de una forma u otra, prometió matarla. Ha cambiado mucho desde entonces, pero el miedo de la chica aún no ha desaparecido. Recordó sus palabras, como Chuck le pidió que esperara solo un par de semanas y volvería. La niña escuchó un grito, alguien la llamaba muy fuerte. La criada corrió con tanta fuerza que se quedó sin aliento. Corrió para informar que el señor Alex estaba esperando a la niña en la finca. Blair se dio cuenta que Chuck aún no se había ido. Esta noticia la hizo muy feliz. Al pensar que ahora lo vería, una calidez se desarrolló en. La niña quería consultar con el caballero exactamente cuando iría a la capital. Blair comenzó a asegurarse de que no había cambiado en absoluto su actitud hacia Chuck, solo necesitaba saber cuándo tendría la oportunidad de escapar. La niña fue recibida en la entrada del dormitorio por Alex, quien le dijo que el caballero no se sentía bien en ese momento y que debía arrullarlo para que se durmiera, como suele hacer. Blair sugirió que Chuck no estaba realmente enfermo, sino que simplemente fingía. Se dio cuenta de que no estaba fingiendo en absoluto. Ante esta situación, la niña no entendió un poco por qué la llamaron a ella y no al médico. Tan pronto como Alex salió de la habitación, Blair inmediatamente corrió hacia Chuck. Con voz terriblemente enferma, le preguntó por qué había venido allí. La niña olió un olor familiar. Era tan dulce y atractivo que quiso acurrucarse más cerca. Chuck se sintió mal y ella estaba pensando en Dios sabe qué. Levantándose un poco de la cama, el caballero dijo que todo estaba bien para él y que Blair debería irse ahora. No sabía qué hacer en tal situación, si debía obedecer o no. Su cuerpo se movió solo, tomando a Chuck de la mano. La chica dijo que ahora le daría un masaje. Esperaba que esto aliviara de alguna manera su sufrimiento. Agarrando la mano de Blair, le tomó la barbilla, casi colocando sus labios junto a los de ella, y le preguntó si sabía de qué estaba hablando. Ella también sabía de qué estaba hablando, aunque sentía un asco increíble por sí misma, sintiéndose atraída por una persona que se sentía mal. Chuck pareció sentirse mejor, arrojó a la niña sobre la cama y terminó encima. Sus labios se acercaron a los de ella, como si algo apasionado estuviera a punto de suceder entre ellos. Blair comenzó a desabotonar la camisa del chico. Sus cuerpos parecieron fusionarse por la pasión salvaje que los envolvía. Chuck no lo entendía, aunque debería sentirse atraído por una verdadera pareja, lo que tenía ahora era suficiente para él. Todo eso desapareció cuando estuvo al lado de Blair. Su presencia lo calmaba mucho. Ahora quería estar con ella el mayor tiempo posible. Blair le pidió al señor Chuck que la abrazara aún más fuerte. Él cumplió su pedido sin dudarlo, especialmente porque él mismo increíblemente quería estar lo más cerca posible de ella. Chuck no entendía por qué abrazando a Blair podía hacer frente a todos los síntomas de la enfermedad. Era realmente lo mismo, pero no podía ser cierto. Esperaba que ella no pudiera ser la persona que comió algo de su esencia hace 10 años. Alex estaba esperando la noticia de que todos los trabajadores que habían abandonado la finca habían regresado. Blair durmió tiernamente en la cama de Chuck, mientras él mantenía sus ojos en ella.
Alex llamó suavemente a la habitación del caballero y luego entró sin esperar invitación. No podía creer lo que veía. La condición de Chuck se había estabilizado. Con ojos ardientes, el dragón dorado exigió que el chico saliera de su habitación. Haciendo caso omiso de la solicitud, el dragón negro informó que todos los empleados de la finca habían regresado. Entre los empleados que regresaron no había ni un solo norteño. El dragón negro notó que el calor del maestro había disminuido, pero solo podía ser eliminado por quien absorbía la esencia. Chuck impidió que Alex terminara su opinión. Blair estuvo cerca. El dragón dorado no sabía por qué, pero estaba absolutamente seguro de que la chica no podía ser quien compartiera la esencia con él, aquella cuyo corazón prometía arrancar. No importa qué suposiciones hiciera, nunca sospechó de ella. Él pensó que ella simplemente se había enamorado perdidamente de él. Chuck tocó suavemente a la niña, como si sintiera que su esencia estaba dentro de su corazón. A la mañana siguiente, Blair estaba tan preocupada que ese día perdió completamente la cabeza y sedujo al enfermo Chuck. Después de ese día, no se vieron durante una semana. Era muy inusual que ella se quedara sin trabajo y sin él. La niña sugirió que un método de tratamiento completamente diferente ayudó al caballero. Una semana después, llegó el día en que Chuck llamó a Blair a su casa. La niña entró al dormitorio principal, lo saludó y se dio cuenta de que él ni siquiera miraba en su dirección. Ella decidió hablar primero y se disculpó por su mala educación ese día cuando él no se encontraba bien. Chuck se sentó en silencio, sin emitir un solo sonido. Blair no entendía por qué estaba tan callado, porque normalmente la trata con mucha más calidez. El dragón dorado rompió el silencio y dijo que no era por eso por lo que debería disculparse. La niña tenía una imagen completamente vacía en su cabeza. No entendía lo que había hecho. Sus ojos se iluminaron. Miró a Blair y retóricamente le preguntó qué hacer con ella ahora. Chuck no sabía qué hacer todavía. La chica comenzó a pedir perdón nuevamente, pensando en su cabeza que se habían acostado juntos más de una vez y que él debería dejar de fruncir el ceño y simplemente aceptar sus disculpas. El dragón dorado le preguntó por qué de repente tenía que perdonarla. Aunque no sabía por qué de repente se puso tan serio, no podía preguntarle al respecto. La niña comenzó a poner excusas de que tenía muchos defectos, pero sin embargo no era una mala persona y no hacía daño a las personas, y si era culpable, era solo por ignorancia. Blair continuó diciendo que hizo lo que pensó que era necesario, pero, aparentemente, debido a su inexperiencia, decepcionó al señor Chuck. Al final añadió que si él no estaba contento, debía entender que ella no sabía cómo expresar adecuadamente sus sentimientos. Chuck preguntó cómo sabía que ella no estaba mintiendo. Blair esperaba que él simplemente le creyera. Después de todo, habían pasado tanto tiempo juntos. Mirándola a los ojos culpables, le preguntó si estaba segura de que sería honesta con él en el futuro. La niña respondió con absoluta sinceridad que estaba segura de ello. Tenía la intención de hacerle solo una pregunta. Le preguntó de dónde era. Al ver el miedo y la confusión en los ojos de Blair, Chuck repitió una vez más su pregunta sobre dónde nació. Sin responder de inmediato, preguntó con voz apenas audible qué había de malo en eso. La niña inmediatamente recordó algo a lo que antes no le había dado importancia. Martin comprobó con los invitados que llegaban si había entendido correctamente que creían que el criminal estaba en su tierra. Chuck no estaba del todo seguro de esto en ese momento, pero decidió investigar a toda la gente del pueblo. Todos los aldeanos en ese momento estaban en el salón, excepto aquellos que se habían ido a trabajar, pero Martin pudo traerlos de regreso fácilmente. Solo ahora Blair se dio cuenta de que todos los trabajadores habían regresado recientemente a la aldea. Llevada por sus sentimientos por Chuck, la niña lo olvidó por completo y no estaba preparada. En algún momento decidió que el peligro había pasado. Fue el mismo dragón que juró arrancarle el corazón y hacerlo pedazos. Habiéndolo tocado, estando cerca de él, olvidó por completo quién era. No le gustó nada el silencio de Blair y le exigió que hablara. Primero necesitaba calmarse. Si hubiera sabido con certeza que ella era del norte, no habría hecho preguntas innecesarias. Resulta que Chuck lo duda. Habría acabado con la chica hace mucho tiempo. Blair se dio cuenta de que necesitaba comportarse con naturalidad. Nuevamente comenzó a disculparse por estar confundida, porque incluso si dijera la verdad, el caballero difícilmente entendería qué clase de lugar era ese, ya que estaba muy lejos. Esta no era la respuesta que necesitaba. La niña nombró el primer pueblo del sur que le vino a la mente. Luego de escuchar a la chica, o mejor dicho un segundo de su respuesta, le preguntó si eso era todo lo que quería decir o si había algo más que no estaba contando. Blair no pudo decirle nada más. Tomó los ojos de Chuck, sin entender en qué estaba pensando, si todo había salido bien. Luego decidió hacer una pregunta más, si la chica realmente lo amaba. Blair volvió a mentir para salvar su vida respondiendo sí a su pregunta.
Chuck quería asegurarse de que ahora la chica fuera tan sincera como cuando respondió la pregunta anterior. Ella volvió a mentir, respondiendo que era absolutamente sincera. Luego de estas preguntas, Blair quedó libre, pero el problema surgió de la nada, no podía moverse. Preguntó si el maestro la castigaría, ya que él le decía que fuera más modesta y que no se enamorara demasiado de él. Chuck creía que la niña ya lo entendía todo. Blair entendió que esa charla era suficiente y que sería mejor salir de la habitación, pero la pregunta salió de su boca. Preguntó si podía acostar al caballero como antes. En el fondo sabía por qué preguntaba esto. Le parecía que esa pregunta ayudaría a aliviar su ansiedad. Chuck volverá a tratar a Blair con calidez y todo volverá a ser como antes. Esta esperanza brillaba dentro de ella. Al no recibir respuesta, Blair hizo una reverencia y dijo en voz baja que si el maestro necesitaba algo, ella estaba allí. Antes incluso de llegar a la puerta, Chuck tomó su mano y la besó apasionadamente. Un minuto después, la miró a los ojos y le preguntó si le permitía irse. Blair no entendió lo que acaba de pasar. No quería castigarla. Con amargura en su voz, la niña dijo que el caballero de repente se volvió tan frío que la llamó mentirosa, pero al final la besó. Estaba un poco confundida y lamentaba mucho haber hecho algo mal. Agarrándola por el cuello, con ira en su voz, Chuck le exigió que dejara de decir tonterías, que si realmente lo enojaba, que acabaría con ella en el acto. La niña le preguntó por qué le hacía esto. El propio Chuck no sabía lo que le estaba pasando. Blair volvió a pensar que Chuck nunca debería descubrir quién era ella en realidad. Al entrar en la habitación del dragón dorado, Alex volvió a ver una imagen familiar. Sabía que el caballero estaba enamorado de esta chica, pero nunca hubiera creído que decidiría salvarle la vida abandonando su propia esencia. Alex tenía que lidiar con eso. Decidió que podía ocuparse él mismo de Blair. La niña despertó nuevamente en una habitación que le resultaba muy familiar. Vio al señor Alex frente a ella. Realmente no esperaba esto. Inmediatamente comenzó a poner excusas de que el señor Chuck no podía conciliar el sueño, solo quería esperar hasta que él se durmiera, pero pasó lo que pasó. Después de escuchar a Blair, el dragón negro dijo que podía irse. Después de un segundo, las chicas se habían ido. Tan pronto como ella desapareció detrás de la puerta, Chuck se despertó. Ordenó a su asistente que nunca más se atreviera a entrar en su dormitorio sin permiso. Alex se disculpó por esta acción, pero aún así decidió preguntar por qué el dragón dorado decidió renunciar a su esencia. Chuck solo respondió que era necesario. Esta respuesta indignó mucho al dragón negro. Comenzó a gritar que estaba listo para buscarle a alguien más adecuado que esa chica de cabello verde. Lo único que tenía que hacer era dar la orden y todo estaría hecho. El dragón dorado no necesitaba a nadie más, ya que sabía perfectamente que Blair era la única adecuada para él. No existía ninguna otra medicina en este mundo que pudiera ayudar a Chuck a afrontar su insomnio. Alex asumió que su maestro aún no entendía cómo se sentía, le preguntó cuándo iba a buscar la esencia. Chuck iba a continuar su búsqueda solo después de haber solucionado todos los asuntos del palacio. Al mismo tiempo se llevará a cabo la ceremonia de coronación. El dragón dorado no podía entender qué estaba pasando. ¿Por qué su corazón latía tanto? En medio de la noche, Chuck se despertó abruptamente y finalmente se dio cuenta de que aquello era mentira. Le parecía un sueño, pero su subconsciente le estaba hablando. La mentira más descarada fue cuando Blair admitió entre lágrimas que estaba enamorada de él. Parece que estaba completamente loco y por alguna razón le dolía increíblemente el corazón, como si realmente quisiera que esta chica de cabello verde lo amara. Chuck trató de convencerse a sí mismo de que no podía querer esto, que probablemente solo lo impulsaba el deseo de ponerla a grilletes. Si ella quiere huir, él la obligará a abrazarlo lo más fuerte posible, y luego le arrancará el corazón y le devolverá su esencia. Solo por esta razón, el dragón dorado decidió reunirse con Blair. Tenía que oírla decir por sí mismo que lo amaba. Al acercarse a la casa de la niña, la vio hablando con unos chicos, escondida entre los arbustos. Chuck decidió escuchar a escondidas su conversación. Blair intentó explicarle a Eric que aún no estaba lista para salir con alguien, pero especialmente con su amigo, a quien ella consideraba. El chico insistió en que lo pensara detenidamente. Eric prometió no molestarla más si ella todavía se negaba, admitiendo que realmente la amaba mucho. Chuck fue testigo de cómo alguien le confesaba su amor a Blair y no era él en absoluto. La ira hervía en cada vena de su cuerpo. No iba a dejarlo así. No importa lo que sucediera, incluso si el mundo entero se quemara, Chuck no iba a permitir que estos dos estuvieran juntos. Blair claramente no esperaba ver al señor Chuck aquí y ahora. El caballero se acercó a estos dos, parándose entre ellos. Su apariencia claramente no era la más feliz. En ese momento se dio cuenta de que estaba tan enojado que perdió el control de sí mismo. Con los dientes apretados le preguntó a Blair qué estaba haciendo aquí. Esta era una pregunta un poco extraña,
ya que la niña vivía aquí y ella era la que tenía que preguntar qué estaba haciendo el señor Chuck aquí. Se sentía increíblemente mal en el fondo, como si estuviera a punto de volverse loco. Cuando vio a Eric confesarle su amor a Blair, fue como si un demonio lo hubiera poseído. Chuck siempre pensó que el amor era para los débiles. Un ser tan fuerte como él no estaba en absoluto interesado en semejantes tonterías. Parece que simplemente sintió odio por el amor y disgusto por esta escena. Entonces Chuck se dio cuenta de que había estado en silencio durante demasiado tiempo y Blair todavía estaba esperando una respuesta. Dijo lo primero que le vino a la mente, que la chica le había preguntado sobre el castigo y ahora él había venido a cumplirlo. No podía creer que el caballero se presentara ante ella en medio de la noche solo para castigarla. Eric decidió recordar su existencia saludando a Chuck y presentándose ante él. Preguntó si tenía algo que ver con Blair. Sin responderle al chico, el dragón dorado empujó abruptamente a la chica hacia él y le preguntó si ya había terminado su conversación. Volvió su mirada hacia Eric. A Chuck no le gustó mucho que Blair se atreviera a mirar al otro chico cuando éste le sonreía. Sintió que podrían surgir problemas si no se despedía de Eric ahora. El tipo estaba a punto de irse cuando Chuck lo detuvo. Le dijo que a partir de ahora castigaría a Blair todas las noches, por lo que no debería ir a su casa a esa hora. Claro a Eric que incluso si viene, no podrá ver a la chica. La casa de Blair. La niña trató de entender lo que estaba pasando. Ella pensó que se moriría de vergüenza cuando Eric le confesó sus sentimientos y luego apareció Chuck. El caballero le preguntó si había entendido correctamente que el tipo era amigo de Blair. Antes de que pudiera obtener una respuesta, Chuck dijo que Eric tenía toxicosis espermática en la última etapa, advirtiendo a la niña que primero la dejaría embarazada y luego la obligaría a trabajar, y además, probablemente la engañaría. Inmediatamente trató de explicarle que no tenía intención de salir con Eric, sino que siempre lo había percibido solo como un amigo. Chuck preguntó dubitativo que incluso ahora ella lo ve como un amigo después de conocer sus sentimientos. Blair no supo qué responder, ya que nunca antes le habían declarado enamorada. Ella dijo que amaba al caballero, pero él la interrumpió y le pidió que no hablara del tema. Chuck le pidió a la chica que no fueran amigos ni salieran con Eric, ya que aún así sería inútil. Al dragón dorado no le importaban los demás, pero su humano ni siquiera debería asociarse con personas tan patéticas. Blair se quedó paralizada. El maestro simplemente la llamó su hombre, ¿no lo escuchó? Él realmente piensa que ella es especial. Explicó que ella era una excepción a la regla. Por lo general, a él no le importan los demás en absoluto. Chuck incluso le dio permiso a Blair para amarlo. Ella no entendía por qué él le prohibía amar a otras personas, pero le permitía amarlo a él. Por un segundo le pareció que se había enamorado de ella, pero Blair inmediatamente comenzó a alejar estos pensamientos de sí misma, ya que Chuck era la encarnación viva del narcisismo y si ella decía algo así, él inmediatamente la acabaría. Ahora el dragón dorado estaba a punto de comenzar su castigo. La niña le recordó suplicante que era una niña frágil y que si el caballero la golpeaba fuerte ya no podría darle un masaje. Chuck no entendía por qué ella de repente decidió que él la golpearía. Después de todo lo que pasó entre ellos, era incluso un insulto pensar en eso. Blair decidió resistirse tímidamente y se ofreció a dejarla ir simplemente, afortunadamente, ya que no había hecho mucho mal. Acercándose a la chica, el chico le dijo que ya no estaba enojado con ella, que ella se atrevía a amarlo. Después de estas palabras, la besó suavemente en la mejilla. Blair se puso roja como un tomate. Chuck luego dijo que tenía que castigarla por seducirlo mientras estaba enfermo. La niña no pudo encontrar lógica en sus palabras, pues en ese momento el señor dijo que, fingiendo no haber escuchado sus palabras, el dragón dorado notó que ella lo había seducido 2 veces en esa situación. Chuck rodeó la cintura de Blair con su brazo, la acercó a él y le dijo que ahora la ayudaría a recordar todo. Sus labios se entrelazaron en un beso apasionado. Chuck fue como un gato que se puso manos a la obra con crema agria. Constantemente castigaba a la niña de esta manera, pero luego sucedió algo. Durante uno de los castigos, Blair detuvo abruptamente al caballero, notó que alguien venía hacia ellos. Martin irrumpió en la habitación, tenía un regalo increíble para el señor Chuck. En un momento de movimiento de sus dedos, el dragón dorado noqueó al hombre. No le gustó cómo se acercó sigilosamente a él y a Blair como una rata. La niña realmente esperaba que él simplemente estuviera durmiendo y no muerto. Chuck le susurró al oído a Blair que le contaría un secreto. El secreto era que en realidad poseía magia. La niña fingió estar sorprendida, aunque en realidad todos lo sabían desde hacía mucho tiempo. Chuck sabía muy bien que ella lo sabía desde hacía mucho tiempo. Blair no lo entendió del todo, pero la frase la hizo sospechar un poco. Cosas tan pequeñas tendían a desaparecer de la memoria con el tiempo. Pronto la niña se olvidó de todo. El verano estaba en pleno apogeo,
pero Blair notó que el calor ya estaba amainando. Desde atrás vio a un tipo que se parecía increíblemente a Chuck. Llevaba una caja de patatas. Por un momento pensó que estaba alucinando. El señor miró a la niña y le preguntó si vendría o no. La caja con patatas era suya. Blair no entendía lo que estaba haciendo este tipo. ¿Tenía una insolación o ella todavía estaba alucinando? La extrañeza de su comportamiento no terminó ahí. Todos estaban tan ocupados cosechando que ni siquiera tuvieron tiempo de almorzar. La niña decidió llevarles algo de comida. Eric se acercó sigilosamente a Blair por detrás, tomó la canasta de comida, abrazándola un poco. El chico quería ayuda para cargar la comida. Normalmente se alegraba de ver a Eric, pero esta vez empezó a negarlo, repitiendo que podía arreglársela sola. El comportamiento de esta chica se produjo luego de confesar los sentimientos de su amiga. Chuck apareció de la nada y agarró la canasta de comida, diciendo que él mismo se lo entregaría. Eric y Blair se quedaron paralizados de desconcierto, prestando atención a las miradas de estos dos. El caballero dijo en su defensa que hacía tiempo que quería llevarle comida a alguien. Chuck miró a la niña y le dijo que le mostrara el camino. Blair inmediatamente comenzó a repetir que ella misma llegaría mucho más rápido. El caballero no entendía si la chica era realmente estúpida o simplemente fingía. Si él mismo trae la canasta, todos decidirán que se le pueden encomendar pequeñas tareas. Si Blair está presente, su reputación no se verá afectada. La niña se dio cuenta de que era inútil discutir y comenzó a mostrar el camino. Eric siguió a la pareja. Chuck se dio vuelta y exigió que el tipo se fuera de aquí, pero Eric también necesitaba ir a ese lugar. El señor no iba a ir con él, aconsejándole que era mejor que se fuera por otro camino. Blair todavía no podía entender qué le pasaba a Chuck, tal vez había tenido una insolación. Desde esa misma noche había estado tratando a Eric de manera muy extraña. A la niña se le ocurrió la idea más estúpida de que al caballero le podría gustar su amiga, por eso se comporta de esta manera. Justo cuando Eric decidió ayudar a Blair, Chuck apareció de la nada, le arrebató la canasta de las manos y ahuyentó al tipo. En la cabeza de la niña parecía que el maestro no quería que Eric hiciera este terrible trabajo, así que decidió hacerlo por él. ¿Realmente no quería ver sufrir al chico? La última vez que Blair y Chuck estaban recogiendo regalos de la nobleza, el maestro le dijo que se llevara un montón de cosas de hombres. Ella no los necesitaba. Resulta que el dragón dorado quería que la niña se los diera a Eric como regalo, que él mismo no podía dárselos por varias razones. Blair se ahogó en ilusiones delirantes. Cuando imaginaba a Chuck y Eric juntos, le dolía mucho el corazón. Probablemente simplemente estaba sorprendida de que el dragón dorado pudiera amar a alguien. Al darse cuenta de que la niña estaba un poco atrasada, Chuck la llamó para asegurarse de que estaba haciendo todo era muy extraño, porque pasaba mucho más tiempo con el maestro que Eric. Sería más lógico que él se enamorara de ella. Ella pensaba que se había excedido en el juego del amor y lo aburría. Blair no entendió nada en absoluto. A última hora de la tarde del mismo día, antes de irse a la cama, Chuck decidió leer un libro, pero cuando vio la mirada de Blair sobre sí mismo, le preguntó por qué lo miraba así. Esa fue una buena pregunta. La última vez, el caballero dijo que el amor es una completa tontería y él mismo lo usó para acercarse a su amante. Blair dijo que pensó en lo que Chuck dijo recientemente, pero él no entendía de qué estaba hablando exactamente. Sus pensamientos eran que el amor es un sentimiento inútil y sin sentido, lo que significa que el amor de un dragón dorado también es inútil. Chuck dijo que no ama a nadie. La niña sabía que estaba mintiendo. Su comportamiento hablaba completamente de algo incorrecto. Le pidió al señor que le dijera la verdad, porque creía que ella misma ya lo entendía todo. Chuck estaba un poco asustado por tal afirmación, pero fingió no entender de qué estaba hablando. Blair decidió preguntar directamente si había entendido correctamente que el maestro se enamoró de Eric. Chuck ni siquiera podía pensar en semejante tontería. Tal acusación incluso lo ofendió hasta cierto punto. Blair comenzó a gritar, no le gustaba que negaran tan descaradamente la verdad, no es tan tonta como para no notar cómo ha cambiado la actitud del maestro, aunque no lo deja ni un solo paso. En esta situación, la niña quedó en ridículo. Chuck quería entender lo que estaba pasando por su cabeza, y ese deseo lo tenía muy a menudo. Solo dijo que incluso si eso fuera cierto, ¿qué diferencia haría Blair? Le preguntó si ella, por casualidad, querría apoderarse no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Cuando habló con una voz tan linda, ella quiso estrangularlo. Tirando de la niña hacia él, Chuck le pidió que dejara de hablar de esto con Eric y que hablara de él. No quería oír más tonterías de Blair. Como la chica lo conoce tan bien, debe asegurarse de que no mienta. Blair tuvo al menos un pensamiento sensato en opinión de Chuck. Dijo que Eric es completamente inadecuado para una relación. Le agrada a todo el mundo y siempre hay alguien molestándolo.
Decidió preguntar de nuevo para asegurarse de que al caballero no le agradaba ni un poco su amiga. El dragón dorado creía que si una chica lo amaba, debía confiar en él. Mirándola fijamente, le preguntó si tenía tales dudas. Entonces podría ser que a ella no le agradara después de todo. Blair respondió de inmediato que estaba loca por el señor Chuck. Lamentó mucho no poder arrancarle el corazón y poner a prueba sus palabras. Blair empezó a poner excusas diciendo que tenía un corazón débil desde pequeña, lo cual era cierto. Incluso si Chuck lo arranca, todavía no hará nada por él. Cuando la niña se comportó así, el dragón dorado quiso romper algo. Pronto todos en el pueblo se enteraron de que Chuck se iría pronto. Todos los que querían probar suerte una vez más para complacerlo vinieron al pueblo. Todavía sucedió. Uno de los invitados trajo suero de la verdad para el caballero. Este suero era muy raro. Si una persona lo bebe, solo dirá la verdad. Chuck insultó al invitado diciendo que esto sería útil para torpes como él. El hombre continuó anunciando esta poción, para no escuchar charlas vacías. El caballero decidió probarla en acción. El olor no era muy bueno, pero el hombre aseguró que estaba delicioso. Llamó a Ronnie para probarlo con ella. La niña se opuso, casi vomitó solo por el olor. Ronnie sacudió su mano después de que Martin la agarró para forzar la poción a entrar en su boca, y ésta se deslizó. El suero estaba dirigido directamente a Chuck. Blair no debería haber permitido que el maestro bebiera este suero, de lo contrario todos sabrían que era un dragón. La niña agarró este suero, pero lo perdió un poco y se derramó sobre su cabello. Martin no pudo evitar reírse salvajemente. El cabello de Blair ha vuelto a su color original. La niña estaba muy asustada por lo que había hecho. Estaba segura de que ahora todo había terminado. Chuck la reconocería y la acusaría de traición y ese sería el final de su corta vida. Ya lo imaginaba arrancándole el corazón después de largas horas de tortura. Chuck tomó suavemente la cara de Blair y le preguntó si estaba bien. Con voz temblorosa, la niña le preguntó al caballero si podía ver su cabello. No estaba claro qué esperaba al hacer. Era una pregunta muy estúpida, pero incluso ahora esperaba que Chuck fuera un dragón estúpido y no fuera capaz de sumar 2 y 2. Naturalmente se dio cuenta de que su cabello se había vuelto negro. No estaba ciego. El color que buscaba. Blair sintió que su mundo ya había sido destruido, pero ahora parecía como si se estuviera desmoronando.